Muy bien, empezamos entonces. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Gunter Cayeta Cáceres. Soy médico intensivista, ya con algunos años en la carrera, más de 20. Trabajo en el Hospital Rebagliati y algunas clínicas locales. Y bueno, me he encargado este tema, que está mucho más que de moda, ¿no? Y va a estar todavía muchos meses más, a pesar que dicen bueno, que las cosas están disminuyendo. Es cierto, han disminuido el número de casos, por ejemplo, de COVID, que sabemos que es la principal causa de insuficiencia respiratoria actual. Y para serles sincero, yo no soy tan optimista en ese aspecto. Pienso que vamos a seguir teniendo casos de manera continua, tal vez no de una manera tan como lo hemos visto en los últimos meses, pero sí vamos a continuar con los casos. De hecho, yo trabajo con pacientes en UCI COVID de manera particular en clínicas y sinceramente las cosas no han cambiado mucho. No sé cuál será su percepción, sería interesante saberlo, ¿no? Quién sabe, podemos conversar en algún momento si ustedes trabajan en un área semejante. ¿Qué les ha parecido? Por ejemplo, si la hexametazona ha cambiado algo, ¿no? La insuficiencia respiratoria, la ha disminuido, no la ha disminuido. Yo la verdad no he visto muchos cambios. Así es que sería bueno, en todo caso, en algún momento intercambiar ideas. Pero bueno, lo que nos trae acá esencialmente es una revisión de dispositivos de oxigenoterapia. Y para serles sinceros, si nosotros hacemos eso, no demoramos más de media hora en revisar sistemas de alto flujo y bajo flujo. El análisis de gases arteriales, por supuesto, que lo tenemos que hacer. Probablemente lo hagamos en la reunión de mañana, no ahora, mediante la aplicación de casos para poder establecer alteraciones ácido-básicas de tipo simple o también mixto. Entonces, lo más importante siempre va a ser la base fisiológica en el uso de cualquier tipo de dispositivo médico, más en este caso en el tipo en el oxígeno. Ya les contaré algunas anécdotas, obviamente, del uso de estos dispositivos y el mal uso también que se ha hecho en muchos casos, y también ciertos mitos, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a no utilizar en estas épocas en las que estamos con el COVID, por ejemplo, dispositivos de alto flujo, como el Venturi, como las nebulizaciones, o como por ejemplo la cánula de alto flujo. Seguramente algunos de ustedes tienen ya alguna experiencia con esto, o quizás algunos tienen mucha experiencia al respecto. Es por eso que me gustaría que hagamos una pequeña... Vamos con la primera, ¿sí? Bueno, este es un varón con un antecedente de PIC. El PIC es fibrosis pulmonar, digamos, de una forma mucho más simple, y llega a emergencia con una saturación de 82%, una frecuencia de 32 por minuto, sin tirajes. Entonces, acá le vamos a presentar dos opciones, ¿no? Si este paciente, por ejemplo, podría utilizar usted indicaría un sistema de alto flujo, como por ejemplo una máscara de Venturi A, o un de bajo flujo, como una máscara de reservorio. Pero lo más importante, ¿no?, va a ser explicar por qué cogería uno o lo otro, porque si no sería distinto. Es como tirar una moneda, ¿no? Y ver, allá me ligó el alto flujo, me ligó el bajo flujo. Ok, entonces vamos a ver. Les agradecería que por favor por el chat comiencen a responder si A o B. Pongan nomás la letra A o B y yo con eso voy viendo cómo va la mayoría. ¿Les parece que tomamos un minutito? Ya, muy bien. Sigan. Ajá. Ok. Bueno. Traten de no ver lo que responde la mayoría. Den su respuesta. Me parece que la gran mayoría se ha decantado por A, alto flujo. Perfecto. Muy bien, sí, esa es la respuesta. Ahora, la pregunta es por qué. ¿Alguien me podría dar una respuesta de por qué sería mejor el alto flujo en este paciente? Ya.
Ok, puede ser, sí. Máscara de reservorio te da un poco de 100%, ¿no? Ahora, ¿qué significa alto flujo? ¿Qué significa alto flujo? ¿Cuándo un dispositivo es de alto flujo? ¿Alguien que pueda decir? ¿Por el micro, por el chat? A ver, mayor FIO2, ya, es una respuesta. ¿Qué dice? El Venturi da máximo 50%. La máscara de reservorio te puede dar hasta 100%. O sea que no necesariamente alto flujo significa que te da el máximo FIO2. De hecho, no es así. ¿Ah? ¿Sí? Acuérdense, las máscaras de Venturi la vamos a revisar. No sé si nos alcanza ahora. Ok, pero la vamos a revisar de todas maneras. Máximo llegan al 50%. Y el reservorio te puede dar 100%. FIO2 exacto. Ya. Ya, sí es cierto, es más confiable. ¿Pero por qué? ¿Por qué el FIO2 es más exacto? Oxígeno de terapia sostenida. Ya. Ok, pero un poquito más de profundidad ahí, a ver. La cantidad de litros de oxígeno. ¿Quién da más litros de oxígeno? ¿El Venturi o el reservorio? ¿Quién produce que ingrese mayor flujo de aire enriquecido con oxígeno a la persona? ¿El Venturi o el reservorio? No, conversemos. Es una pequeña introducción, nada más. ¿Qué dicen? Un CPAP. De hecho, no. No te da CPAP, ninguno de los dos. Ni el alto flujo, ni el bajo flujo, ni el Venturi, ni el reservorio. ¿Sí? Y supuestamente podría haber un poquito de presión positiva, y por eso que se usa mucho ahora, es la cánula binasal de alto flujo, ¿sí? Pero no llega a ser un sistema de presión no invasiva, presión positiva no invasiva. Ya, concentraciones fijas y exactas. Ya, eso está claro, eso está muy bien, pero ¿por qué? ¿Por qué te permite que te dé la concentración de concentraciones fijas y exactas? ¿No? Y regresamos a la pregunta inicial, ¿por qué se llama, por qué se le dice alto flujo o bajo flujo? ¿No? Tiene que haber un valor de flujo en litros por minuto, ¿no es cierto? Tiene que haber un valor. Por ejemplo, si alguien te dice, a ver, vamos a clasificar a las personas en altas y bajas. Entonces, por encima del 1,50 m vamos a decir que son altas y por debajo vamos a decir que son bajas, ¿no es cierto? Entonces acá también tiene que haber un límite, ¿sí? Entre el alto flujo y el bajo flujo. Flujo significa volumen sobre tiempo, ¿correcto? Litros, por ejemplo, por minuto. Tiene que haber un valor que separe a estos dispositivos de alto y de bajo flujo. ¿Alguien lo conoce o no? Porque por ahí, si no conocemos eso, entonces no vamos a poder explicar por qué, como alguien bien ha dicho, no varios han dicho, las concentraciones de oxígeno que le entregamos al paciente van a ser las que van a llegar a sus pulmones, ¿no? 40, ya, 40 litros por minuto, correcto. Otros ponen porque el bajo flujo solo brinda oxígeno hasta el 30%. De hecho, no, porque la cánula binasal te puede dar, por ejemplo, hasta cuánto. ¿Se acuerdan? La cánula binasal te da mucho más de 40, ¿no? No mucho más, pero te da más de 40. Bajo flujo menor, ya, correcto. Muy bien, 40 litros por minuto o 30 litros por minuto. ¿No? O sea, según algunos libros viene a ser el límite entre alto y bajo flujo. Pero, ¿y eso qué ventaja le da a alguien que recibe un sistema de alto flujo o de bajo flujo? ¿Por qué a esta persona, por ejemplo, le beneficiaría un sistema de alto flujo? ¿Qué dicen? ¿Es cierto? Lo que dice Cintia, por ejemplo, 40 litros por minuto, sí. En algunos libros te dicen 30 litros por minuto. Menos de 30 bajo flujo, más de 30 alto flujo. Correcto. ¿Sí? Pero, ¿por qué? ¿Por qué beneficia a alguien tener un flujo, un dispositivo que te dé más de 30 o 40 litros por minuto? No necesariamente subiría la saturación, porque la máscara de, perdón, la máscara de reservorio te puede dar hasta 100% de oxígeno.
¿no? 100% de concentración de oxígeno. Y el Venturi solamente 50%. ¿Quién te proporcionaría mayor concentración de oxígeno? El Madamascar de reservorio, que es un sistema de bajo flujo. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, se presenta una de las principales faltas de, o digamos, de las principales es como que temas en los que no hay una explicación clara de muchos profesionales de la salud, porque esto implica dos o tres conceptos más que tienen que ver con el volumen minuto, ¿de acuerdo? El volumen minuto seguramente lo han escuchado, ¿no es cierto? Sale multiplicando la frecuencia respiratoria por el volumen corriente, ¿no? Y cómo para una persona poder cumplir con su volumen minuto y por lo tanto tener una adecuada ventilación, requiere un flujo de 3 veces ese valor, ¿de acuerdo? Entonces, estas son obviamente variables que son calculadas de forma física y en eso se basan justamente los sistemas de alto y de bajo flujo. Una persona, y esto es por supuesto estamos haciendo una introducción, una persona que tiene una frecuencia mayor de 30 es alguien que va a tener un volumen minuto alto y por lo tanto necesita un sistema de alto flujo para poder cumplir, satisfacer un alto volumen minuto. Eso lo vamos a ver con más detalle, correcto, más adelante. Lo que quiero con estas preguntas es que ustedes entiendan que la base fisiológica de la oxigenoterapia y de cualquier terapia que se administre a un paciente es indispensable. Si hay algo que verdaderamente veo con mucha frecuencia, no solamente entre médicos, enfermeras, inclusive terapistas respiratorios, técnicos, en fin, es justamente una buena base fisiológica de los dispositivos que están colocando. ¿Sí? He visto, por ejemplo, pacientes que han venido con traqueotomía, con tubo endotraqueal, ¿sí? Intubados y también con su cánula binasal colocada, las dos cosas. ¿Tiene eso algún sentido, por ejemplo? ¿Qué dicen? Un tubo endotraqueal con un Venturi ahí al 50% y con una cánula binasal también, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Tenemos a veces muchas dificultades para poder tomar decisiones cuando no hay unas bases fisiológicas adecuadas. Y eso es la primera parte que vamos a hacer hoy. Muy bien, entonces, la respuesta correcta, las explicaciones, vamos a mejorarlas, obviamente, espero, en el transcurso del curso. O bueno, los temas, ¿no? Porque son solamente 2 días que vamos a hablar de esto. Muchas gracias por su respuesta. Vamos con la segunda. A ver, mujer de 72 años con antecedente de EPOC. Ya, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Digamos que es una paciente fumadora, pues, ¿no? Que ha fumado toda su vida, se fumó hasta el té, la señora. Llega a emergencia con una saturación de 82 también, amiga. Qué coincidencia. Y orientada, con leve tiraje supraesternal. ¿Qué indicaría usted? Una cánula binasal, 3 litros por minuto, una máscara de reservorio, 12 litros por minuto. Y muy bien, la gran mayoría nuevamente se dio por la A. Bueno, se ha puesto unas respuestas bien, ¿no? Bastante, digamos, radicales, muy lejana una de otra. Correcto, sí, por supuesto, cánula binasal, 3 litros por minuto. Muy bien. ¿Cuál es la razón? Alguien puso por qué retenedora de CO2. Y alguien te va a preguntar, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Por qué no puedo dar la máscara de reservorio entonces? ¿Qué va a pasar con esta persona? ¿Cuál es el problema? Alguien te podría decir, ¿qué tal si le pongo, no sé, pues, le pongo un Venturi? También que tenga un FiO2 del 40%, ¿no? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el problema cuando poner una máscara de reservorio? ¿No me conviene que el oxígeno suba más rápidamente? ¿Su saturación? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo explico yo esa respuesta? Es la parte más pesada, ¿no? Verdaderamente del estudio, el explicar por qué, el porqué de las cosas. Yo enseño en la universidad también, ¿no? Y es una de las cosas más duras el explicar, pero esa es la base verdaderamente de las carreras de salud en general. Ya, el disparador es el CO2, lo cual ya, ok, pero ¿y?
¿Qué va a pasar si le doy oxígeno? ¿Cómo así voy a afectar el CO2? Mm, hay por ahí, ¿no es cierto? Algún recuerdo. Es importante. Es importante recordar eso, porque tiene que ver con el control de la ventilación. Como bien dice Angie, ¿no? El CO2 es el que determina la frecuencia respiratoria. Ajá, estimula el centro respiratorio. Ok, muy bien. Sí, es correcto. Acá pasa algo que es muy conocido, pero que sigue siendo a veces olvidado, ¿no?, por las personas. Y es que el CO2, al estar crónicamente muy elevado, eh, adapta a los quimioreceptores en el tronco cefálico y hace que ya no respondan a CO2. Entonces las variaciones de CO2 ya no son las que van a modificar la frecuencia respiratoria. Ahora van a ser las concentraciones de oxígeno. Y como bien dice en algunos de los comentarios, si damos elevadas concentraciones de oxígeno, entonces el tronco encefálico, el centro respiratorio, va a asumir que estamos con una frecuencia respiratoria elevada, por decirlo así, ¿no es cierto? Y por lo tanto va a ordenar que el diafragma disminuya la frecuencia con la que se contrae. Eso va a producir mayor retención de CO2 y esta persona, si bien, si le pudiéramos poner más de reservorio, rápidamente va a subir su saturación. En el transcurso de los minutos probablemente el CO2 aumente y la persona comienza a dormirse. Y muchas veces, y todavía sigue pasando, esta persona termina haciendo paro respiratorio, ¿no? Primero se duerme y después termina haciendo paro respiratorio. Muy bien, perfecto. Entonces no se olviden, es importante que nosotros recordemos esos principios. Y por eso vamos a hacer una revisión primero fisiológica, ¿ok? Vamos a ver la parte primero fisiológica de lo que es la ventilación, el intercambio, y asociarla con situaciones clínicas que ustedes han vivido y que vivirán. Y también vamos a hablar al final de la hipoxemia, los tipos de hipoxemia y cómo la hipoxia va a afectar definitivamente el oxígeno entregado, que es finalmente lo que determina una adecuada función celular. Muy bien, listo. Entonces, bases fisiológicas para el uso del oxígeno terapia. Primero, no se olviden de lo siguiente. El sistema o aparato respiratorio, ¿de acuerdo? Lo que quiere principalmente es que el oxígeno de la atmósfera ingrese a los pulmones, llegue a los alveolos. Luego, a nivel de los alveolos, difunda a la sangre y sea transportado principalmente unido a la hemoglobina. Ya saben que eso es el 98% del oxígeno en la sangre, está unido a la hemoglobina, llegue a las células para que puedan cumplir su metabolismo. Y también el CO2 que producen estas células al consumir oxígeno y glucosa pueda llegar a los pulmones y pueda ser eliminado por ellos. Entonces tenemos dos gases principales que van a ser finalmente los que van a determinar no solamente los niveles de oxígeno, sino también que van a afectar qué cosa, los niveles de pH, ¿no es cierto? Es decir, el estado ácido-base. Porque sabemos muy bien que el principal ácido de la sangre, el ácido volátil más abundante, es el CO2 en forma de ácido carbónico. Y es también del CO2 y el ácido carbónico, porque vienen a ser dos formas de lo mismo. El CO2 la forma volátil y el ácido carbónico la forma disuelta en el plasma. De ellos o de él va a derivar el principal buffer de la sangre, que es el bicarbonato. ¿Correcto? ¿Sí? Eso es bien interesante. Mira cómo el CO2 también, obviamente, si bien es un ácido, no de él, de una de sus formas, va a derivar el bicarbonato, que es el principal buffer o amortiguador del plasma. Muy bien, recordemos esto, los componentes. Cuando uno estudia y revisa el aparato respiratorio, debe darse cuenta de lo siguiente, que vamos a tener componentes. Los componentes anatómicos son bastante conocidos por ustedes. Las vías respiratorias empiezan en la nariz, ¿de acuerdo? Y terminan en los alveolos. Entonces, toda esta ruta anatómica va a cumplir funciones específicas, ¿de acuerdo? Va a haber una zona en la que se va a producir solamente la conducción del aire atmosférico
conducir quiere decir llevar el aire atmosférico hacia los alvéolos, y una zona de esta ruta anatómica donde se va a producir el intercambio de gases, ¿correcto? Esta zona de conducción va desde la nariz o las fosas nasales hasta los bronquiolos, que se determinan bronquiolos terminales, porque hay bronquiolos respiratorios, ¿no? Los bronquiolos terminales. Acá, por ejemplo, podemos ver las divisiones del árbol traqueal, ¿de acuerdo? Vemos, por ejemplo, cómo, bueno, vamos a empezar por acá. Ahí están las fosas nasales, ¿no? La nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, ahí está la laringe, la tráquea, ¿no? Ya vemos a la tráquea bifurcándose a nivel de la carina, en un bronquio derecho, un bronquio izquierdo, y ahí viene la división del árbol bronquial. Y eso es lo que vemos en este esquema, ¿no? La tráquea, y ahí empiezan las divisiones. Miren cómo se llama árbol bronquial porque parece justamente eso, pues un árbol, ¿no? Una gran cantidad de ramas. La tráquea se va a dividir 23 veces, ¿correcto? Va a haber 23 divisiones desde el inicio de la tráquea. ¿Okay? Esto va a producir una gran cantidad de alvéolos que van a tener un área de superficie enorme, ¿no? Equivalente aquí a una cancha de tenis, 80 metros cuadrados. Van a tener de superficie de intercambio gaseoso los alvéolos. Esto, por supuesto, es espectacular, porque obviamente nos va a permitir el ingreso de oxígeno de la atmósfera a la sangre y la salida de CO2 de la sangre, obviamente, a los alvéolos y luego a la atmósfera. En total se van a formar dentro entre 150 a 400 millones de alvéolos en cada pulmón, ¿no? Esto es sumamente importante. Ahora, nosotros tenemos que recordar también lo siguiente, y esto sí es un tip para todos. Hay muchas personas que no consideran lo siguiente. En las fosas nasales se produce o se ofrece el 50% de la resistencia del ingreso del aire. ¿De acuerdo? Entonces hay muchas personas que, por ejemplo, requieren cánula binasal, pero tienen desviado el tabique, no tienen un adecuado pasaje en las fosas nasales. Y insistimos en colocarles una cánula binasal. Esta persona no deberíamos utilizar la cánula binasal, mejor una máscara, porque esta persona va a respirar casi naturalmente por la boca. ¿De acuerdo? También, obviamente, y se ha visto, hay pacientes que, por ejemplo, tienen insuficiencia respiratoria o requieren oxigenoterapia y tienen una sonda nasogástrica, ¿no? Y tienen una cánula binasal. Entonces ahí también estamos obviamente alterando el pasaje del aire. Y tal vez lo mejor sería en ese caso optar por una máscara, ¿sí? Por favor, tomen en cuenta eso porque muchas veces ahí es donde decimos, no, el paciente no mejora su saturación, pero bueno, si tiene obstruido, tiene tabique desviado, no ingresa, está utilizando solo una fosa nasal para el ingreso de flujo de aire. Una máscara sería mucho más útil, ¿de acuerdo? Ahora, la zona eh, que conduce el aire atmosférico, obviamente ocupa mayor número de ¿qué? De divisiones, sí, por supuesto, ¿no? Ahí están los bronquiolos terminales, pero miren ustedes que la última parte es la que va a permitir realmente la oxigenación. Y esta es la que se va a afectar en la mayoría de ¿qué? De enfermedades respiratorias. Por ejemplo, el COVID. ¿Qué hace el COVID? El COVID lesiona no solamente el alvéolo, sino también el endotelio, ¿no? Entonces, claramente va a afectar el área de superficie de intercambio. Y vamos a ver que no solamente es el único mecanismo, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Pero no se olviden también de lo siguiente. Por ejemplo, el COVID, que es la principal causa de insuficiencia respiratoria actual, también inflama severamente la tráquea y los bronquios. Y muchos de estos pacientes vienen con broncoespasmo. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Y, a ver, les hago una pequeña encuesta. ¿Cuántos de ustedes, sean sinceros, ¿ah? ¿Cuántos de ustedes han evaluado a un paciente o trabajan con pacientes COVID y han utilizado un estetoscopio para ocultarlo? ¿Alguien por ahí? A ver, ¿cuántos? Me gustaría saber. El estetoscopio parece que ha pasado al olvido. ¿Ah? A veces ni estetoscopio hay. ¿Alguien por ahí? No hay nadie, ¿o sí?
No veo a nadie en el chat que diga sí, sí he ocultado con el estetoscopio un paciente de COVID. De lejos, ¿no? De lejito, bien de lejos. Eso es algo desgraciadamente muy frecuente. Yo he ido trabajo en 2 o 3 clínicas, ¿no? y voy, el estetoscopio sinceramente ya no se usa. Y he visto pacientes que han muerto justamente por no utilizar un estetoscopio. Desgraciadamente estamos en una situación sumamente seria, ¿no? Porque es obvio que uno tiene temor en estas circunstancias, pero también nos olvidamos de lo siguiente, nos olvidamos de que el hecho de utilizar un estetoscopio no implica verdaderamente un riesgo más alto de contagiarte, porque el virus no entra pues, por tus orejas, ¿no es cierto? ¿Sí? Si tú tienes tu máscara, tienes tus lentes y están fijamente colocados, no va a pasar absolutamente nada. Así tengas tu mameluco puesto, por si acaso, se los digo porque lo he visto. En un momento ha habido pacientes que, por ejemplo, han tenido neumotoras y nadie se ha dado cuenta de que tenían neumotoras. ¿Cómo te das cuenta? El tipo xénico sí empeoró, nada más. Pero tenía neumotoras, nadie lo ocultó. Si no tienes placa en ese momento y está, por ejemplo, un paciente hipoxémico severo y en shock, ¿de acuerdo? Y no tienes una radiografía, y probablemente tiene unas motoras, si no lo ocultas se va a morir. ¿Por qué? Porque no vas a poder colocarle un DREN inmediatamente. Entonces, no se olviden, es importante que ustedes traten de perder el miedo nuevamente al uso de estos dispositivos. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Inclusive yo le echo orificios a mi mameluco, ¿no? Unos huequitos de ahí, y los tapo con paderapo y solo si es muy necesario en pacientes en los que obviamente hay muchas dudas, no han sido evaluados previamente, coloco mi estetoscopio. Ahora, esos son los pacientes que están en UCI, ¿no? Y los que están, por ejemplo, en salas de hospitalización, es también mucho más fácil utilizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, sería importante que por favor lo hagan por una razón simple, porque si no, no van a conocer la causa probable de qué, de una hipoxemia. No es solamente colocar el dispositivo de oxígeno, es saber por qué esta persona ha hecho hipoxemia, ¿de acuerdo? Es importantísimo. Les cuento otra anécdota. Un paciente que lo reportan 2 o 3 días con qué, con edema, está edematoso. Yo lo veo, está bien edematoso ese pacientito, ¿no? Le esclusa. No está edematoso, me parece que tiene algo más. Me acerco, lo palpo. A ver, ¿qué creen que tenía cuando lo palpo? ¿Ah? Y no era edema. Y se veía muy gordito, su carita había aumentado bastante, su tamaño, su cuello también. Ajá, así es. ¿Cómo se llama eso? Unas crepitaciones, el sistema subcutáneo. Claro que sí. Pero como nadie lo había tocado, nadie lo había ni siquiera palpado, ni enfermera, ni médico, ni técnico, era un evento, ¿no? Entonces, se dan cuenta, a ese extremo estamos llegando en muchos sitios. Y si tienes enfisema subcutáneo y estás, por ejemplo, en ventilación mecánica, estás obligado a descartarte cosas no motoras. ¿Cuántos pacientes han muerto por neumotórax y probablemente nunca se supo que tuvieron neumotórax? No lo sabemos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay algo que pasa en todo el mundo, y es que estos pacientes están totalmente aislados, ¿no es cierto? Nadie tiene acceso a ellos excepto los que trabajan con ellos. Entonces nadie más los evalúa, los familiares solamente saben si, si viven, van a salir o si han fallecido. Entonces hay una peligrosa tendencia a descuidar a estos pacientes. Se los digo con toda sinceridad, ¿de acuerdo? Entonces, si a ustedes les gusta dormir bien, no siempre, por favor, evalúen a sus pacientes. Así tengan este tipo de problemas, ¿no? Un estetoscopio, la palpación es indispensable. La cantidad de pacientes que he visto, por ejemplo, también con
los tubos obstruidos por falta de aspiración de secreciones, tubuladuras llenas de agua, porque nadie tampoco se observó, o sea, se acercó a ver las tubuladuras, y eso afecta obviamente la entrega de aire que da el ventilador mecánico. Entonces estamos retrocediendo, aunque no lo crean. He visto que muchas personas están retrocediendo. En vez de avanzar, de que esto nos enseñe, el alejarnos del paciente está haciendo que olvidemos lo básico. ¿Ya? Entonces, por favor, una recomendación, regresemos a lo básico, ¿no? Busquemos siempre la causa de las hipoxemias. Puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Muy bien, continuamos entonces. Ya está entonces claro lo que es una zona de ventilación y una zona de intercambio. No se olviden, la resistencia máxima en la nariz, y puede haber también broncoespasmo en muchos pacientes. Si no lo ocultamos, no lo sabemos y por lo tanto no administramos, ¿no? Alguna medicación que nos puede ayudar con un broncodilatador, ¿no? Ahora, por ejemplo, las nebulizaciones, ¿no? También es un dispositivo, por ejemplo, una medida para poder mejorar la oxigenación. ¿Por qué? Porque disminuye la resistencia de la vía aérea, aumenta la cantidad de que llega a los alvéolos y mejora la oxigenación. Pero ya no se está nebulizando tampoco, ¿no? Por el COVID. Y tiene cierta lógica, porque obviamente la nebulización va a producir microgotas de aerosol y el riesgo de que tú las aspires y te infectes es mayor. Eso siempre y cuando el paciente pues no esté intubado, ¿no? Pero en ventilación mecánica, por ejemplo, los que hayan trabajado con pacientes en ventilación, no hay una contraindicación para nebulizar, porque todo el circuito está cerrado, no hay ningún problema. Y eso, desgraciadamente, ese miedo, ese mito, de que también en ventilación mecánica es igual de peligroso, está haciendo que los pacientes acumulen secreciones, hagan neumonía, se obstruye el tubo, ¿no? Y obviamente se deteriora. Entonces, algunos tips de la práctica, sí, por supuesto, les interesa. Muy bien, la ventilación. ¿La ventilación qué significa? Mover volúmenes de aire desde la atmósfera a través de las vías de conducción para que lleguen a las zonas de intercambio, ¿no? Para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos una gradiente de presión. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una diferencia de presión entre la atmósfera, ¿de acuerdo? Y los alvéolos, ¿sí? ¿Quién va a crear esa gradiente de presión? El principal músculo respiratorio, el diafragma. ¿De acuerdo? Este músculo es responsable del 80 al 90% de todo el aire que ingresa a los pulmones. Ya saben que tiene debajo el nervio frénico, cuyas raíces nacen en los segmentos medulares cervicales C3 a C5, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, es el músculo que tenemos que preservar y cuidar. Cuando uno tiene un paciente con hipoxemia severa, al final el diafragma se va a fatigar, y una de las manifestaciones más claras de que se ha fatigado el diafragma, ¿cuál es? Es la presencia o el uso de ¿qué? De músculos accesorios, ¿no es cierto? Ahí empiezan los tirajes. El tiraje, por ejemplo, supraesternal, el tiraje intercostal, el tiraje subcostal, y también la famosa respiración paradójica, ¿de acuerdo? La respiración paradójica es sumamente importante. El diafragma, al contraerse, se desplaza hacia abajo, se aplana y se desplaza hacia abajo. Eso va a permitir que la caja torácica se expanda en todos sus diámetros, anteroposterior, superior e inferior, y transversal. Y eso va a permitir un cambio de presión que finalmente va a determinar el ingreso de aire. Como vamos a ver más adelante. Entonces, la inspiración siempre es activa, siempre va a consumir oxígeno, ¿no? Es por eso que es la inspiración la que muchas veces, al ser exigida cuando un paciente tiene una neumonía, o tiene derrame, o tiene cualquier patología que esté alterando el intercambio gaseoso y produzca un aumento de la frecuencia respiratoria, como vimos en el caso de los otros pacientes, ¿no? 30, 32, 34, 36 por minuto, eventualmente se va a fatigar porque es un músculo. Entonces hay que estar muy atento a eso, ¿sí? Porque estos pacientes, cuando tienen ya signos de fatiga del diafragma, son pacientes que van a terminar en ventilación mecánica con casi seguridad. O sea, ahí hay, por ejemplo, otro error que, bueno, ya les comentaré.
¿no? El famoso chance, ¿no? Vamos a darle un chance al paciente, a ver si aguanta, esto que lo otro. Pero ves con tirajes y ya el músculo ya se agotó. Ese paciente no va a mejorar, así le aumentes el FIO2. Es un paciente que ya requiere soporte ventilatorio. ¿De acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque esa chance es una chance también para que se vaya al otro mundo el paciente, ¿no? Lo he visto, lo seguiremos viendo también, seguramente que ustedes en un momento también han visto algo semejante. Es la típica, ¿no? A veces está terminando tu guardia, el paciente está pistoneando ahí, saturando límite 88, pero ves con politiraje, y dices, no, vamos a aumentarle el FIO2, vamos a darle una chance para que pase tu guardia a veces, ¿no? Y el que llega ahí agarra la bomba. Pero no, pues, ¿no? Sabemos muy bien, y esto es importante, que cuando este músculo se fatiga y hay tirajes, el soporte ventilatorio, o sea, la intubación y la ventilación mecánica, o si es posible, si las condiciones se dan, también puede ser ventilación muy masiva, serían o son la mejor opción. ¿De acuerdo? No se olvide. Muy bien, la inspiración normalmente es pasiva. ¿Qué quiere decir? Que no consume energía. Entonces el diafragma simplemente se relaja, regresa a su forma original, los pulmones disminuyen la caja torácica y los pulmones disminuyen su volumen y la presión dentro de los pulmones supera la atmósfera y el aire. Pero cuando la cosa cambia, cuando la expiración se hace forzada. En los pacientes que tienen hipoxemia, ¿quién tiene una expiración forzada? Típicamente el asmático, ¿no? El paciente con EPO. Por eso se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque está obstruyendo, ¿qué cosa? Las vías de conducción, principalmente los bronquios y los bronquiolos. El asma es igual, ¿no? Por supuesto, algún otro tipo de alteración obstructiva, el cuerpo esténeo también te va a producir eso, pero no es lo más frecuente, ¿no? Lo más frecuente es que tengamos un paciente asmático severo, un paciente con un hipo descompensado, como los principales ingredientes de una expiración sumamente trabajosa que va a terminar en insuficiencia respiratoria, ¿no? Primero hipoxemia, por supuesto, y luego insuficiencia respiratoria, ¿no? Que por supuesto están relacionados, pero no toda hipoxemia va a terminar pues, con un soporte, por ejemplo, ventilatorio. ¿Ya? Acá hay un juego de presiones, entonces, que es importante reconocer. Un repaso netamente anatómico acá. Miren ustedes cuando el diafragma, por ejemplo, ya dijimos, no está acá, el principal músculo respiratorio, y esos son los músculos. Bueno, está dibujado ahí, ¿no? Eh, su contorno. Y los inspiratorios accesorios vendrían a ser estos, los intercostales externos, los escalenos y el esternocleidomastoideo. Y es justamente estos músculos, la contracción de estos músculos que tenemos que vigilar. Cuando el diafragma comienza a fatigarse, las costillas comienzan a hundirse, también puede haber un hundimiento por debajo del reborde costal, y a nivel del cuello, y por encima del esternón, y a nivel del cuello también vamos a ver hundimiento. Esos son los famosos tirajes, ¿no? Supraclaviculares, supraesternales, intercostales. Este tipo de tiraje significa que el diafragma ya se fatigó y es un músculo. Ahora, yo les pregunto, si tú vas al gimnasio, ¿de acuerdo? Y haces una sesión demasiado intensa y terminas, pero con los músculos, por ejemplo, de la pierna, a ver, cuádriceps, no sé, lo del muslo, totalmente agotados. ¿Vas a poder ir al día siguiente al gimnasio a seguir haciendo ejercicio o no? ¿Vas a poder? Les pregunto si ustedes podrían, si les ha pasado. ¿Mm? ¿Podrán o no podrán? ¿O tiene que descansar el músculo? ¿Qué dicen? ¿Ah? El diafragma es un músculo esquelético, es un músculo que tiene unas características prácticamente idénticas a un músculo esquelético, como el bíceps o el cuádriceps. Entonces, si se agota, requiere reposo, ¿de acuerdo? Y el reposo no es una hora ni 2 horas, es un mínimo 24 a 48 horas. Entonces, por favor, si tienen la oportunidad de ver a un paciente así, tomen una decisión, ¿de acuerdo? Claro que sí, tienes que descansar. Ese músculo no se va a recuperar en minutos, ni en horas, ni en pocas horas. Necesita mínimo 24 a 48 horas. Y la única forma en la que puede descansar es con soporte ventilatorio.
ya sea ventilación invasiva, quién sabe, podrías optar, dependiendo de las circunstancias, con una cánula de alto flujo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Se puede utilizar. Hoy, en los casos más extremos, ventilación invasiva, ¿no? Es decir, un paciente intubado, ¿correcto? No se olviden, entonces, observen muy bien, sean, por favor, hagan semiología, evalúen a sus pacientes, que eso es algo que se está olvidando, desgraciadamente, cada vez más. No solamente se movilizan a los pacientes, se los pronan y nadie los palpa, nadie revisa bien cómo están respirando. El pronovigil, por ejemplo, ¿no? que se prona solo ese paciente que tiene su máscara de reservorio, pero que está despierto, que todavía no tiene tirajes, puede evolucionar a la insuficiencia respiratoria y no lo estamos vigilando. Satura casi lo mismo, sí, sí, y en eso nomás nos fijamos y no nos damos cuenta, ya comienza a presentar ciertos tirajes, ¿no? A nivel supraclavicular, el subesternal o intercostal. Y después, una de esas noches en la madrugada, que lo dejamos, hizo paro el paciente en la madrugada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el paciente? Estaba a la justa. ¿Sí? Y en la madrugada, donde hay mucho menos vigilancia en todo ambiente, más en los ambientes críticos, entonces, ¿qué pasó? El paciente hizo paro, pues se agotó. ¿Sí? La otra cosa que no notamos con estos pacientes es lo siguiente. A veces, y es cierto, esta enfermedad ha roto muchos de los parámetros que se conocen, porque antes, por ejemplo, nos escandalizábamos porque veíamos una saturación pues, de un paciente que no tenía un problema crónico, pero el paciente saturaba 88, 90 y obviamente nos preocupábamos mucho. Ahora hemos visto pacientes que saturan 88 y están tranquilos, ¿no? Tranquilos, sin tirajes, inclusive te dicen que no les falta el aire. ¿No? Solamente tal vez cuando come, cuando se mueve un poco, sí me fatiga un poco, pero no me falta el aire. Y esto es algo sumamente interesante. ¿Por qué? Porque esta enfermedad ha traído un término que ya se conocía, sino que ahora se ha visto ya de manera masiva, ¿no? La famosa hipoxemia silente o hipoxemia feliz también le dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden estar severamente hipoxémicos, pero no aumentan mucho su frecuencia respiratoria, no tienen tirajes y tienen una saturación baja. Y esos son los pacientes que justamente en la casa, por ejemplo, ¿no? Si uno no se da cuenta de la saturación, porque no se queja el paciente que le falta el aire, nada significativo, y no vigila, por ejemplo, la saturación en la casa, es un paciente que puede hacer progresivamente hipoxemia cada vez más severa. Llega un punto en el que obviamente el paciente va a comenzar a responder a esa hipoxemia severa con taquicardia, ¿no? Y esa taquicardia persistente, más de 100, 110, 120, eventualmente un paciente sobre todo mayor, de 60 y con alguna comorbilidad, tal vez es hipertenso, diabético, puede terminar con isquemia. El paciente puede ser un infarto, puede ser una arritmia, y ya si hay estudios, por supuesto, de muerte hospitalaria en pacientes con neumonía por COVID, ¿no? Las causas usualmente son que esa hipoxemia produce alteraciones cardíacas, un infarto, una arritmia y el paciente fallece, ¿no? Uno dice, ¿qué pasó? Es que nadie estuvo vigilando su saturación. Ese paciente debió ser referido antes. Ahora las cosas han cambiado, ahora hay más camas, han disminuido notablemente los casos en muchos hospitales. Es más fácil, por decirlo así, ahora encontrar camas que antes, ¿no? Cuando no había, por supuesto, la situación era muy grave. Pero no se olviden, es importante que ustedes siempre estén vigilando los niveles de saturación de estos pacientes, ¿no? El ser humano tolera muy bien, verdaderamente tolera muy bien la hipoxemia, ¿de acuerdo? Sí. Aquellos que han viajado, por ejemplo, a donde, a Puno, ¿no? Cusco, es un poco más bajo, no han entrado en insuficiencia respiratoria, que yo sepa, ¿no es cierto? Llegas, obviamente, cuando caminas, ahí sientes un poco de fatiga, pero no es que te falte el aire, que te estés ahogando, ¿de acuerdo? ¿No? El ser humano tolera muy bien su fisiología, tolera muy bien la hipoxemia, ¿de acuerdo? Tiene que bajar tu presión parcial de oxígeno a 60, ¿de acuerdo? Para que la saturación recién esté en 90%. Entonces, podríamos tranquilamente estar con menos de 60, entre 50 y 60, saturando 85, y si no tenemos otro problema en el pulmón que haga que hagamos un esfuerzo para que el aire ingrese
por ejemplo, edema pulmonar, o verdaderamente dice, no va a decir que le falta el aire. ¿Ok? Entonces tengan, por ejemplo, por favor, mucha agudeza en ese aspecto. Ahora, los músculos expiratorios, que son estos, los intercostales internos, a nivel del tórax, y a nivel del abdomen, todos los músculos de la prensa abdominal, ¿no? El recto, los oblicuos externo, interno y el transverso, van a ser activos solamente en la expiración forzada. ¿Quién tiene expiración forzada? ¿Quiénes dijimos que tienen expiración forzada? Los pacientes que tienen obstrucción de la vía aérea, típicamente los asmáticos y los pacientes con EPOC. Ahora, ¿cómo yo vigilo esto? Por supuesto, la saturación, claro que sí, pero ¿cómo voy a ver el trabajo respiratorio de estos pacientes? Todo aquel paciente que tiene un broncoespasmo severo van a darse cuenta que va a hacer lo siguiente. Primero, va a ser un mayor esfuerzo para inspirar, ¿sí? Va a ser una inspiración mucho más profunda. Van a darse cuenta que él va a tratar de inspirar con mayor profundidad, ¿sí? Porque eso, como veremos más adelante, va a hacer que los alveolos ayuden a que se abran los bronquiolos, ¿sí? Entonces el paciente está tratando de abrir ahí sus bronquiolos para que el aire ingrese. Y como queda retenido, entonces, ¿qué van a contraer cuando expiren? Van a contraer principalmente los músculos de la prensa abdominal. Hagan ustedes este ejercicio. Cuando tengan un paciente asmático o un broncoespasmo severo, tóquenle, pálpenle el abdomen y van a darse cuenta que es como si estuviera haciendo abdominales de forma casi continua. Va a estar, sobre todo en expiración, duro, totalmente contraído, tanto el recto como los oblicuos y el transverso. Todos tus músculos van a estar trabajando de manera muy intensa, ¿de acuerdo? Y por supuesto esto también va a llevar a la fatiga respiratoria, ¿no? Va a haber mayor consumo de oxígeno y es un paciente que si ya tiene un problema pulmonar parenquimal, ya tiene un problema de intercambio, encima le sumas un mayor trabajo respiratorio porque tiene obstrucción en la vía aérea, es un paciente de alto riesgo, ¿no? Que rápidamente puede empeorar su hipoxemia y terminar con necesidad ventilatoria y si no te das cuenta, con un paro respiratorio, ¿no? Entonces hay que ser muy acucioso. Dense cuenta, mira, estamos revisando solo anatomía y fisiología, y si no tienes eso en cuenta, se te van a pasar muchas cosas. Muy bien, estas son las presiones que trabajan a nivel respiratorio. La presión atmosférica, por supuesto, no va a cambiar, ¿no? Siempre va a ser a nivel del mar 760 milímetros de mercurio, ¿correcto? ¿Sí? Por supuesto, a medida que uno asciende en altura, ¿no? La presión atmosférica va a ir disminuyendo, ¿no? Esta no va a cambiar nunca, ¿no? Se considera 760 milímetros de mercurio o 0 centímetros de agua, ya sea en inspiración, expiración o al final de expiración, no cambia, pues porque obviamente es la misma a nivel atmosférico. Las que cambian son estas dos, la presión a nivel alveolar y la presión intratoréxica o intrapleural, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a cambiar primero, la intraalveolar o la intrapleural? Acuérdense de una cosa, la inspiración tiene esta secuencia. Para que yo pueda inspirar, primero se contrae el diafragma. Correcto. Cuando se contrae el diafragma, se produce inmediatamente la expansión del tórax. Cuando el tórax se expande, la primera presión que cambia es esta, la presión intratorácica o intrapleural. Miren ustedes cómo en expiración la presión intratorácica o intrapleural es menos 4 centímetros de agua, es una presión negativa, ¿de acuerdo? Si yo inspiro, voy hasta el doble, menos 8, menos 9 centímetros de agua. La presión se ha hecho más negativa. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que los pulmones, gracias a esa presión negativa que ha aumentado, que se ha hecho más negativa a nivel intrapleural, se expanden, ¿correcto? En la expiración, el alveolo tenía una presión de 1 a más 2 centímetros de agua. Pero cuando yo inspiro, ¿sí? Miren cómo se hace negativa la presión del alveolo. Menos 1 a menos 2 centímetros de agua. ¿Y ahora qué ha sucedido? Y la presión de la atmósfera, que es 0, ahora es mayor que la presión del alveolo. Por lo tanto, el aire simplemente va a ingresar de la atmósfera al alveolo, ¿sí? Por gradiente de presión. Acá no va a haber ningún esfuerzo, el aire simplemente va a fluir de mayor presión
a menor presión, ¿correcto? Cuando el diafragma deja de contraerse, ¿no?, se relaja y regresa a su posición original, ¿qué va a suceder? La presión intrapleural ya no es -8, va a regresar a -4, va a ser menos negativa. Cuando eso se produzca, entonces los pulmones, perdón, la caja torácica va a disminuir obviamente su volumen, ¿correcto? Y por lo tanto los pulmones también van a disminuir su volumen, pero al disminuir su volumen, los alvéolos aumentan su presión. Y la presión del alvéolo ahora se hace de +1 a +2, es decir, es mayor que la presión atmosférica. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el aire? Simplemente va a fluir del alvéolo a la atmósfera, de mayor presión a menor presión, ¿correcto? Entonces, esto es importantísimo porque nos explica que el diafragma, ¿no?, es el que va a crear finalmente esta gradiente de presión cuando se contraiga y cuando se relaja, ¿correcto? Muy bien, no se olviden que cuando termina la expiración, ¿de acuerdo? Al final de la expiración, la presión atmosférica sigue siendo la misma, la presión dentro del alvéolo es 0, ¿correcto? ¿Sí? Porque ya se igualó con la presión atmosférica, pero miren ustedes, la presión intrapleural siempre es negativa. Ojo, siempre es negativa. ¿De acuerdo? No vamos a hablar ahora de la presión transpulmonar, que simplemente es la resta de la intralveolar con la intrapleural. Muy bien. Listo. Esta es una de las leyes físicas que tienen que ver justamente con la ventilación, ¿no? Y acá es lo que les explicaba. Miren ustedes, acá tenemos este rectángulo, tiene un volumen determinado, volumen 1, y la presión es también de 1, ¿correcto? ¿Sí? Una presión determinada. Cuando tú aumentas el volumen, miren cómo aumentó de volumen la figura. Esos puntitos que representan al gas que está contenido en estos rectángulos van a disminuir su presión. ¿Ven? Es como, por ejemplo, la caja torácica se expandió y el gas que está dentro de los alvéolos, que también se expandieron, ¿qué pasó? Disminuyeron su presión. Y eso va a permitir que el aire, por ejemplo, de la atmósfera ingrese los alvéolos. ¿Correcto? Muy bien. Acá lo que dijimos, terminas de expirar y ¿qué va a suceder? El volumen del tórax y los pulmones disminuye y la presión del alvéolo se equilibra con la presión atmosférica. Acá no hay flujo de aire, ¿no?, porque no hay gradiente de presión. Pero cuando inspiro, mira qué pasó. Aumenta el volumen torácico gracias a la contracción del diafragma. La presión del alvéolo disminuye, se hace negativa con respecto a la atmosférica y el aire simplemente ingresa de la atmósfera del alvéolo. ¿Ok? Entonces, dense cuenta de la importancia vital del diafragma. Si el diafragma no funciona adecuadamente, voy a afectar la cantidad de aire que ingresa de la atmósfera a los alvéolos. ¿Qué quiere decir? Que va a haber menor cantidad de aire atmosférico que tiene oxígeno, ¿de acuerdo?, para que pueda difundir a la sangre. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿por qué la presión intrapleural es negativa? Acá ustedes tienen la pleura, esta es la pleura parietal y esta es la pleura visceral que recubre al pulmón. Hay un espacio muy pequeño entre ellas, donde hay un poco de líquido pleural, que no tiene obviamente aire, no contiene nada. Y pasa lo siguiente, la caja torácica quiere expandirse y el pulmón quiere colapsar. Son dos fuerzas totalmente opuestas, ¿sí? Mientras el pulmón quiere colapsar, la caja torácica quiere expandirse. Como son dos fuerzas opuestas, va a haber una presión negativa siempre a nivel intrapleural. Recuerden que al final de la expiración era -5 centímetros de agua. Así es, siempre va a ser negativo. Entonces, ya saben por qué, cuando por ejemplo alguien sufre un traumatismo a nivel torácico, por ejemplo, se produce un orificio acá, entonces la presión de la atmósfera va a ser 0, ¿no es cierto? Pero la presión intrapleural es -5. Entonces el aire va a ingresar por gradiente de presión, ¿sí? Va a ingresar de todas maneras por gradiente de presión.
igual va a ser lo siguiente. ¿Qué tal si acá pasa negativa la presión, pero hay una lesión en el pulmón? El aire que ingresa con inspiración eventualmente va a tener una presión un poco mayor que la presión del espacio pleural. Entonces va a salir también y no va a poder volver a entrar. ¿Sí? Entonces ahí se va a producir lo que conocemos como neumotórax. Una de las complicaciones más graves que hay, por ejemplo, en los pacientes que tienen COVID. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es gravísimo. Son pacientes que tienen hipoxemia severa y un neumotórax prácticamente puede matarlos en cuestión de minutos. Entonces, no se olviden, por favor, de la importancia de este concepto fisiológico. Muy bien, ahora vámonos con los volúmenes. Los volúmenes son importantes por una razón simple, porque muchas veces nos olvidamos de la importancia, por ejemplo, del volumen residual. ¿Ok? Acá tenemos el volumen tidal o volumen corriente, que es el volumen de aire que ingresa y que sale de nuestros pulmones en una respiración normal. ¿Correcto? En una respiración normal. Perfecto. Ahora, si yo hago una inspiración profunda, perdón, una expiración profunda, por ejemplo, termino de expirar normalmente y luego hago una expiración forzada, es decir, comprimo los músculos de mi prensa abdominal, el recto, los oblicuos, el transverso, los comprimo, entonces, ¿qué va a suceder? Voy a eliminar un volumen de aire extra, ¿no? A eso se llama volumen de reserva expiratorio. Muy bien, volumen de reserva expiratoria. Eso es más o menos unos 1200 mililitros. Correcto. ¿Quiénes, qué pacientes pueden tener una restricción para poder eliminar un exceso de aire? Justamente los pacientes que tienen obstrucción de las vías respiratorias. Pacientes asmáticos o pacientes con EPOC van a tener una afección en el volumen de reserva expiratoria. Muy bien. Ahora, cuando yo regreso a mi respiración normal y hago una inspiración normal, puedo hacer una inspiración profunda, muy profunda. ¿De acuerdo? Si la ven, y puedo llegar tranquilamente a 3 litros con 100 mililitros. ¿Sí? 3.100 mililitros. A este volumen de reserva le llamo volumen de reserva inspiratorio, ¿no? Es todo el aire que yo puedo inspirar o hacer que ingrese a mis pulmones al terminar una inspiración normal. ¿Correcto? ¿Sí? Volumen de reserva inspiratorio. ¿Cuándo se podría afectar este volumen de reserva inspiratoria? ¿De quién dependía la inspiración? ¿De qué músculo dependía? Acuérdense del diafragma. Entonces, cuando el diafragma comienza a fatigarse, ¿qué se afecta? Esta persona va a disminuir su volumen de reserva inspiratoria. No va a poder hacer que ingrese más cantidad de aire que tal vez necesita porque ha aumentado su frecuencia respiratoria, porque ahora tiene hipoxemia y porque necesita que ingrese mayor volumen de aire para que aumente también el intercambio gaseoso. Entonces, allí tiene que ver mucho, obviamente, la función diafragmática. Perfecto. Y acá, listo, regresamos. Entonces, tenemos tres volúmenes que podemos medir. El volumen tidal o volumen corriente, el volumen de reserva expiratoria y el volumen de reserva inspiratoria. Muy bien, pero hay un volumen que no podemos medir por espirometría. Y es este volumen, que es el volumen residual. Acuérdense de lo siguiente. ¿Se acuerdan que dijimos que el pulmón siempre tiende a colapsar y la caja torácica a expandirse? Y entre ellos hay un espacio, que es el espacio intrapleural, que tiene una presión negativa, ¿correcto? ¿Sí? Que va a actuar siempre manteniendo a los pulmones lejos del colapso. ¿Sí? Porque si no hubiera esa presión negativa, el pulmón colapsaría, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo expiro, miren, así expire todo lo que puedo expirar, que es el volumen de reserva respiratoria, siempre va a quedar aire en los alveolos, porque los alveolos no están colapsados, ¿sí? No llegan, algunos pueden colapsar, sí, por supuesto, pero la gran mayoría, gracias a esa presión negativa del espacio intrapleural, no están colapsados y contienen aire, ¿de acuerdo? Y ese aire es el que va a determinar este volumen, el volumen residual, ¿correcto? Y es importante que ustedes, por favor, tomen en cuenta este volumen residual
porque es uno de los volúmenes donde siempre se está produciendo el intercambio gaseoso. ¿Ok? Ahora lo vamos a especificar. Ahora vienen las famosas capacidades. ¿Qué es la capacidad? La capacidad inspiratoria es la suma nada más, miren, del volumen corriente, ¿sí? Más el volumen de reserva inspiratoria. Todo aquello que yo puedo inspirar, desde el principio, desde que empiezo a inspirar hasta la máxima inspiración. Capacidad inspiratoria. Correcto. Ahora, tengo la capacidad vital, ¿sí? La capacidad vital incluye al volumen de reserva inspiratoria, al volumen corriente y al volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? Son 3 volúmenes. ¿Cómo lo puedo medir? Fácil. Le digo al paciente que haga una inspiración profunda, ¿no es cierto? Todo lo que pueda tomar de aire, y de allí le digo que exhale con la mayor fuerza posible y el mayor tiempo posible. Idealmente unos 6 segundos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces la persona que va a hacer, si estuvo acá en el volumen de reserva inspiratoria, tomó todo el aire que pudo, cuando expire va a eliminar su volumen de reserva inspiratoria, su volumen vital y su volumen de reserva inspiratoria. A eso lo llamamos capacidad vital. Capacidad vital. Y esta es la principal medida de la espirometría. ¿De acuerdo? La espirometría. ¿De quién va a depender la capacidad vital? Por supuesto, del adecuado funcionamiento del diafragma y también de la adecuada fuerza de la contracción de quién? De los músculos de la prensa abdominal. Entonces, va a evaluar no solamente músculos inspiratorios, sino también músculos expiratorios. ¿Correcto? Y es importante que ustedes recuerden esto porque muchos seguramente van a tener acceso a un espirómetro o inclusive si trabajan en área crítica, los ventiladores mecánicos pueden también calcular medidas espirométricas como por ejemplo la capacidad vital. ¿De acuerdo? Es importante sobre todo para poder saber si un paciente tiene problemas restrictivos o obstructivos. ¿Se acuerdan de las 2 primeras preguntas que hicimos? ¿No? Un paciente tenía fibrosis pulmonar, que es el problema por excelencia restrictivo, un pulmón duro que no se expande bien, va a tener una capacidad vital muy disminuida. Y tenemos a quién? Tenemos, por ejemplo, a Lepa, ¿no? Que es un paciente con un problema obstructivo, el aire queda atrapado entre los alvéolos, entonces aumenta este volumen de reserva respiratoria principalmente, y la capacidad vital en esos pacientes, si bien podría parecer aumentar, cuando quiere eliminar el aire no lo va a poder hacer, ¿de acuerdo? Porque va a quedar atrapado. Entonces, esta capacidad vital es indispensable para poder evaluar en espirometría si hay problemas restrictivos tipo fibrosis pulmonar u obstructivos tipo ECO. Muy bien. Y acá tenemos la suma de todas las capacidades, que es la capacidad pulmonar total. Muy bien, pero antes de eso tenemos que hablar de esta, la capacidad residual funcional. Ojo con esto. Miren que esta capacidad residual funcional es la suma de ese volumen de reserva expiratoria, ¿sí? Que no es más que el aire, que luego de una expiración normal, yo tomo aire normalmente, expiro normalmente y luego un esfuerzo contrayendo los músculos de la prensa abdominal y mis músculos expiratorios torácicos para eliminar aire que tengo como reserva en los alvéolos y en las vías respiratorias. Eso se llama volumen de reserva expiratoria. Y así elimine todo ese aire, siempre va a quedar un volumen residual en los alvéolos gracias a la presión intrafloral. La suma de esos 2 volúmenes se llama capacidad residual funcional. Y este nombre no es casualidad. ¿Por qué? Porque funcional significa lo siguiente. Cuando yo tomo aire con mi volumen vital, ¿sí? Ingresa o sale el aire, ingresa o sale el aire. Cuando ingresa este aire, lo que quiere es recambiar el aire que se encuentra en esta capacidad residual funcional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta zona normalmente siempre se está produciendo el intercambio gaseoso. Entonces, entre el aire por el volumen vital, rico en oxígeno, ingresa a los alvéolos en esta capacidad, se produce el intercambio, y obviamente ahora tiene rico en CO2, y luego es eliminado, y nuevamente viene una nueva inspiración que recambia el aire, donde se está produciendo el intercambio gaseoso.
Entonces no se olviden, la capacidad residual funcional, ¿no?, es o representa aquellos volúmenes donde siempre se está produciendo cosas, el intercambio gaseoso. ¿Ok? Muy bien. Listo. Hablemos algo del espacio muerto, que es importantísimo. A veces nos olvidamos del espacio muerto, no solamente el anatómico, sino también el fisiológico. Ojo, llamamos espacio muerto justamente a las zonas de las vías respiratorias donde no se produce intercambio gaseoso. ¿Ok? ¿Se acuerdan que dijimos que había zonas de conducción y zonas de intercambio? Entonces, desde las fosas nasales hasta los bronquiolos terminales, ¿correcto? Ahí están los bronquiolos, ¿sí? Bronquiolos terminales hasta acá, porque aquí empiezan ya los bronquiolos respiratorios. Toda esta zona, fosas nasales hasta los bronquiolos terminales, es una zona donde no se produce intercambio gaseoso. Como no hay intercambio gaseoso, a eso le llamamos espacio muerto anatómico. ¿Cuánto de aire hay desde la fosa nasal hasta los bronquiolos terminales? Aproximadamente 150 mililitros de aire. 150 mililitros. Ahora yo les pregunto, ¿qué tal si a un paciente, por ejemplo, le ponemos un tubo endotraqueal? ¿Sí? Y tiene, por ejemplo, acá unos 10 centímetros por fuera. ¿Qué hemos hecho con el espacio muerto fisiológico? ¿Ha aumentado o no? ¿Qué dicen? Claro que sí, ha aumentado, ¿de acuerdo? Entonces es importante que ustedes recuerden eso. Cuando colocamos, por ejemplo, un tubo endotraqueal, estamos aumentando el espacio muerto. ¿Ok? Aquellos, sobre todo, que trabajan con pacientes en ventilación mecánica, también deben tomar en cuenta qué cosa, las tubuladuras, ¿no?, que son los tubos corrugados que van al ventilador, a veces son muy largos. Y si son muy largos, también, ¿qué estamos haciendo? Estamos aumentando el espacio muerto. ¿Y por qué es importante el espacio muerto? ¿No? Por una razón simple. Miren ustedes, si yo en una inspiración normal hago que ingrese en mis pulmones 500 mililitros, ¿sí?, ese sería mi volumen corriente, ¿no? Esos 500 mililitros van a ingresar por la nariz, por la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios terminales, ¿cierto? Los 500 mililitros se van a distribuir aquí, pero 150 se van a quedar entre la nariz y los bronquiolos. Algo de dobles. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un problema ahí. ¿Cuál es el problema? El problema va a ser que van a llegar solamente al alveolo 350 mililitros. 350 mililitros. Ahora, ojo, le ponemos un tubo endotraqueal. Digamos que ese tubo endotraqueal le suma 20, 30 mililitros de espacio muerto. Ya no tendríamos 150, tendríamos 180. ¿No es cierto? ¿Y qué tal si los corrugados son un poco largos? Le sumamos otros 20 y hasta ahora tenemos 200. ¿No? Vamos a ser más acelerados, ya, unos corrugados demasiado largos, y tiene 250 mililitros de espacio muerto, pero solo entraron 500. Si tengo 500 de volumen que le entrego al paciente, y tengo 250, ya no 150, 250 mililitros de espacio muerto, ¿cuánto le llega al paciente? ¿Cuánto llega a sus alveolos para hacer intercambio? ¿Cuánto es 500 menos 250? ¿Cuánto? 250, ¿correcto? Miren ustedes, le hemos reducido 100 mililitros de oxígeno o de aire rico en oxígeno a ese paciente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos aumentado el espacio muerto anatómico de este paciente. ¿Correcto? Lo hemos hecho de manera artificial, porque le hemos colocado un tubo corrugados muy largos, o tal es un humidificador. Esto es importante, porque si ustedes trabajan en área crítica, que es donde más se usa la oxigenoterapia, tienen que saber que los corrugados tienen una longitud estándar, ¿no? Y que muchas veces, cuando hay escasez, sobre todo, se coloca cualquier cosa. Esto unas tubuladuras a veces que son pediátricas en adultos, que son más largas de lo normal, unen una con otra, y si alguien no conoce la fisiología, no se da cuenta que este paciente, ¿no es cierto?,
va a tener un tremendo espacio muerto y va a estar recibiendo un volumen de aire en sus alvéolos muy, muy pequeño. ¿Qué va a hacer? Va a ser hipoxemia, pues. Y va a comenzar a dar signos de que obviamente no está ingresando el aire, va a comenzar a hacer taquilla, politirajes, ¿no? Va a acoplarse bien con el ventilador mecánico. Entonces, por favor, no se olviden de considerar estos tips, ¿de acuerdo? Ahora bien, el espacio muerto puede presentarse también a nivel alveolar. Puede haber alvéolos que estén bien ventilados, pero que no estén perfundidos. Eso típicamente pasa acá, miren ustedes, en los ápices, ¿sí? En los ápices pulmonares, ¿no? Que son la parte superior de los pulmones, los alvéolos están bien ventilados, pero por una cuestión de gravedad, sobre todo si el paciente está sentado, está parado, entonces la sangre no llega pues fácilmente a la parte superior de los pulmones. Entonces puede haber ahí alvéolos que estén ventilados, pero no perfundidos, no bien irrigados. Entonces a eso le llamamos espacio muerto alveolar. Espacio muerto alveolar. En una persona normal, eso es prácticamente insignificante, ¿sí? No es obviamente algo significativo. Ok, entonces, este espacio muerto alveolar normalmente es insignificante, pero ¿en quién sí es significativo? En una persona enferma. Si alguien tiene shock, ¿de acuerdo? Este hipotenso. Entonces, menor cantidad de sangre obviamente va a llegar a los pulmones y menor cantidad de sangre va a llegar a los ápices. Y muchas veces uno ve que esas personas, ¿no? Que tienen shock comienzan a disminuir sus niveles de oxígeno y de saturación. ¿Y es por qué? Porque está llegando menor cantidad de sangre a hacer intercambio, sobre todo a estas zonas de los ápices donde hay mayor espacio muerto alveolar. Entonces, va a aumentar el número de alvéolos que pueden estar bien ventilados, pero que no reciben sangre. Entonces, otro factor que hay que considerar, la hipoxemia no solamente se produce por alteraciones de tipo respiratorio, netamente, o pulmonar, también el componente hemodinámico es indispensable. Miren ustedes cómo la hipotensión podría alterar la irrigación de los alvéolos. Tiene que haber un acoplamiento entre el alvéolo y el capilar, entre el aire de los alvéolos y la sangre que contienen los capilares. Si no se produce ese acoplamiento, de nada sirve que este paciente esté inspirando y tomando aire. Si está en shock y no hay una buena perfusión, igual el intercambio gaseoso se va a alterar. Entonces, consideren también eso, ¿de acuerdo? Si un paciente lo ven hipoxémico y tiene una hipotensión, hay que corregir rápidamente la hipotensión para evitar el espacio muerto alveolar, ¿de acuerdo? La suma del espacio muerto anatómico que referimos y del espacio muerto alveolar se llama espacio muerto fisiológico. Ahora, les cuento algo muy, muy, muy interesante. No sé, ¿alguno de ustedes trabaja en UCI? ¿Trabaja en cuidados intensivos? ¿Sí? ¿O ve pacientes, digamos, de este tipo graves? ¿No? Bueno, hubiera sido interesante compartirles esto, porque si hay algo que, por ejemplo, hemos observado mucho, es este patrón. En los pacientes más graves, con el pulmón más dañado por COVID, no solamente van a tener ustedes una hipoxemia severísima, ¿sí? Lo que nosotros medimos como la famosa PAFI, ¿no? Todos saben lo que es la PAFI, ¿no? La relación entre la presión de oxígeno y el FiO2, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, tranquilo, no se preocupen. Aunque no lo crean, esta parte de la fisiología es la más importante. Lo otro es aplicación nada más de esto. Si uno no memorizar valores, eso no, es súper simple. Acá lo más importante es tomar decisiones en base a lo que uno comprende, ¿no? Así entiende o no lo que le está pasando al paciente. Entonces, lo que les decía, estos pacientes, los más graves, no solamente tienen hipoxemia severa, sino que también comienzan a retener CO2, ¿no? A eso lo llamamos hipercapnia. Entonces tienes un paciente, por ejemplo, con un pH de 7, a ver, le ponemos 30, con un oxígeno de 50, pero con un FiO2 del 100%, o sea, una PAFI bajísima. Y el CO2 lo tiene después en 98, ¿sí? Ahora, nosotros evaluamos a estos pacientes con capnografía, ¿no es cierto? Aparte de los gases arteriales, capnografía. Entonces, hay algo bien interesante en estos pacientes. Cuando tú, por ejemplo, mides
el CO2 en el capnógrafo. ¿Todos conocen el capnógrafo? ¿Sí? Este es un dispositivo que se coloca en la salida, por ejemplo, de los tubos endotraqueales y que mide. No, ok. Bueno, a ver si nos alcanza ahora, si no mañana, porque me hacen acordar para en todo caso mostrarles un capnógrafo y que puedan ustedes tener un enfoque un poquito más claro. Pero este aparato es relativamente simple. Imagínense acá, que este paciente tenga un tubo endotraqueal y ahí donde esté el láser tenga este dispositivo. ¿Sí? Es simplemente un dispositivo electrónico que va a medir la cantidad de CO2 que sale, ¿sí? Que sale a través de ese tubo. En otras palabras, la cantidad de CO2 que está saliendo de los pulmones, por todas las vías respiratorias, no fuera del paciente. ¿Correcto? Ese es un capnógrafo. Mide el CO2 exhalado. Ok. Ahora, ¿qué se ve en estos pacientes? Que es sumamente llamativo. Que, por ejemplo, el CO2 que exhalan puede ser normal, digamos de 40 milímetros de mercurio, ¿sí? Y cuando le tomas una muestra de gases arteriales, el CO2 es el doble, 80 o 90. ¿Se entiende? O sea que en la sangre, acá por ejemplo, los capilares, el CO2, 80, pero el que exhala, 40. ¿Cómo se explicaría esto? ¿Cómo se explicaría? ¿Alguien tiene una idea? A ver, yo sé que hay alguien por ahí que tiene una idea. Estoy casi seguro. ¿Qué pasa en estos pacientes? Está pasando mucho lo siguiente, que es ya se ha demostrado por necropsias, que el COVID comienza a obstruir todos estos capilares, ¿de acuerdo? Los comienza a trombosar, microtrombios. Entonces la sangre no llega a los alveolos y el CO2 no puede salir. Entonces en la sangre el CO2 aumenta. Pero ¿qué pasa? Acuérdate que esa persona está recibiendo aire por las vías respiratorias, ¿no? Ese aire tiene muy poca cantidad de CO2, ¿correcto? Entonces llega y muchos alvéolos ya no eliminan CO2. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de CO2 que va a pasar de la sangre a la vía respiratoria va a ser muy poca. Y cuando exhale el paciente, el CO2 que exhala es bajo. Sí, puede ser inclusive más bajo de lo normal, pero en la sangre el CO2 está sumamente elevado porque no ha llegado a salir, ¿de acuerdo? Completamente. Entonces, esto te da una idea de que en estos pacientes se produce también un enorme aumento, sobre todo en los más graves, del espacio muerto fisiológico. Del espacio muerto fisiológico, ¿correcto? Y casi siempre es porque ha aumentado el espacio muerto alveolar. Hay alveolos donde puede llegar el aire que tú le das por cualquier dispositivo de oxígeno, pero que como los capilares y los vasos están trombosados, ya no se produce la salida del CO2. ¿De acuerdo? No se olviden, sean curiosos y si ven un paciente que tiene esa tendencia, dense cuenta que el problema es sumamente grave. ¿Ok? Hay trombosis con casi seguridad. No es una trombosis de esas grandes, como esos trombos que se desprenden de los miembros inferiores y que te pueden llevar a shock y son bruscos. No, esta trombosis es progresiva, ¿no? Es una trombosis que se va produciendo en el transcurso de horas y de días. Y ves que el paciente haga lo que haga, sigue hipoxémico y el CO2 comienza a subir, a subir. La gran mayoría de esos pacientes fallecen. La gran mayoría. Eso es lo que nosotros vemos. Y es muy frustrante, sinceramente, porque ustedes han escuchado los anticoagulantes, ¿no es cierto? Sí, para estos pacientes. Justamente es porque queremos evitar que se trombosen los vasos. Porque si se trombosan los vasos, ni el oxígeno ingresa, ni el CO2 sale. Y esa es la causa más frecuente de por qué los pacientes no mejoran. La hipoxemia es severa y el CO2 comienza a elevarse. Inclusive, en estos pacientes, la anticoagulación no solamente es profiláctica, ¿no? Por ejemplo, enoxaparina, ¿no? 40 o 60 miligramos subcutáneo al día, sino que en los pacientes más graves, y se lo digo con toda honestidad y sinceridad, los anticoagulamos plenamente, ¿no? 1 miligramo kilo cada 12 horas, justo para tratar de evitar esa trombosis que sabemos que va a empeorar la hipoxemia y también va a producir qué cosa, hipercambio. Va a disminuir el oxígeno y va a aumentar el CO2 en la sangre del paciente.
En casos extremos, adivinen qué hemos llevado a hacer. Hemos trombolizado, ¿no? Porque ya, eso se llama ya una medida compasiva, ¿no? Compasiva, ¿qué quiere decir? Que no hay otra opción con este paciente. Lo más probable es que muera. Entonces necesitamos tomar una actitud para evitar que muera. A pesar de que es riesgosa, entonces, ¿qué hacemos? Administramos trombolítico porque asumimos que ya todos estos vasos están trombosados. Queremos darle una oportunidad para que se desobstruyan y pueda mejorar la oxigenación. ¿Cuál es la respuesta? No hay todavía, inclusive en el mundo, muchos estudios al respecto. Algunos pacientes han ido bien y a otros realmente no les ha hecho nada. Entonces, esta enfermedad nos sigue mandando al colegio y eso es algo que a veces no se está entendiendo, ¿no? Que en vez de ver a todos los pacientes como si fueran iguales, debemos ponernos a estudiar, a leer, a revisar estos conceptos, porque si no, vamos a ver cada cosa verdaderamente en los servicios, hospitales y en las clínicas que ustedes se sorprenderían. Yo sinceramente a veces digo, si me toca, ojalá que no, porque he tenido muchos colegas que han tenido música, algunos penosamente han fallecido. Ojalá que me toque a alguien que esté revisando constantemente la patogenia, la patogénesis, la fisiología, la fisiopatología, porque es muy importante son muy importantes esos conceptos para tomar decisiones en estos pacientes. ¿Ok? No es por eso es que insisto en esta base fisiológica. Muy bien. Ahora, la ventilación alveolar es diferente a la ventilación minuto. ¿De acuerdo? Esto es importante. Miren ustedes, la ventilación minuto simplemente es la multiplicación de la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Muy bien, por ejemplo, si yo tengo una frecuencia respiratoria de 20 y mi volumen corriente son 500 mililitros, entonces 500 por 2 me sale 10 litros por minuto. Esa será mi ventilación minuto. ¿Sí? Ventilación minuto. Frecuencia respiratoria por volumen corriente. Pero yo sé que de esa cantidad de litros por minuto que ingresan a mis pulmones, no va a llegar todo, pues, ¿no? Porque tengo que restarle qué cosa, el espacio muerto. El espacio muerto se describe como BD, ¿de acuerdo? Y para calcular la ventilación alveolar, que viene a ser la cantidad de litros por unidad de tiempo de aire que llegan a los alveolos, por eso se llama alveolar, multiplico la frecuencia respiratoria por la resta del volumen corriente menos el espacio humano. ¿Correcto? Menos el espacio humano. ¿Ok? Así voy a poder calcular cuánto verdaderamente de aire está llegando a los alveolos. Muy bien, pues acá viene una pregunta para todos. ¿Qué aumentará más la ventilación alveolar? ¿Que yo respire con mayor profundidad? ¿Que haga inspiraciones más profundas? ¿O que aumente la frecuencia con la que yo respiro? ¿Qué dice? Si por ejemplo aumento de 20 a 40, ¿qué hará que aumente la ventilación alveolar? ¿Qué dice? Nada, la frecuencia, ahí sí dice la frecuencia, Cintia también, Pedro también, Francis también. Ajá, interesante. A ver, nadie opina lo contrario. ¿Qué dicen? Nada más, miren bien, que es muy importante esto, ¿eh? Porque esto sirve hasta para programar el ventilador mecánico, ¿no? He encontrado yo un paciente de ventilación mecánica y le ha puesto 30 frecuencias respiratorias, pensando que con eso vamos a barrer el CO2. Ya. De hecho, no es la frecuencia respiratoria. No es. Hay que mejorar el volumen corriente. ¿De acuerdo? Ustedes han visto, miren, este es un ejemplo bastante simple. Han visto, por ejemplo, los deportistas. Imagínate un nadador, ¿sí? Alguien que va a nadar, con un atleta. Ustedes los han visto respirar antes de que empiece la competencia. ¿Acaso hacen como los que van a jugar su pichanga, por ejemplo, y lo ves haciendo... Ese es su calentamiento, ¿no? Hacemos la frecuencia respiratoria.
como que eso va a aumentar tu capacidad, digamos, respiratoria. Eso obviamente pues es una costumbre. El atleta, ¿qué hace? Respira profundamente, aumenta su volumen corriente. ¿Por qué? Por una razón simple. Porque acuérdate que la cantidad de aire que llega al alveolo, ¿no es cierto?, es el volumen corriente menos el espacio muerto. Entonces, para que yo aumente la cantidad de aire que llega al alveolo, ¿qué voy a hacer? Tengo que aumentar ¿qué cosa? Mi volumen corriente. ¿De acuerdo? Por eso una inspiración profunda siempre va a ser la forma más adecuada para poder aumentar ¿qué cosa? Mi ventilación alveolar, la cantidad de aire que llega a mis alveolos. El espacio muerto es fijo, ¿no? Son 150 mililitros nada más. Entonces, si por ejemplo, yo tengo un volumen corriente de 500 y el espacio muerto es 150, son solo 350 que llegan al alveolo. Si yo quiero aumentar la cantidad de aire que llega al alveolo, hago una inspiración profunda y ya no inspiro solo 500 mililitros, ahora inspiro 750. Si inspiro 750 y esto sigue siendo 150, entonces, ¿cuánto más va a llegar al alveolo? Llegan 600 mililitros, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro que sí. Entonces he aumentado notablemente mi ventilación alveolar, ¿correcto? He aumentado notablemente mi ventilación alveolar. Si aumento la frecuencia respiratoria, usualmente no voy a variar mucho mi volumen corriente. Es más, puedo disminuir mi volumen corriente si respiro muy rápido, porque voy a tener menos tiempo para que ingrese el aire. Entonces, eso sería una estrategia verdaderamente nada recomendable para aumentar la ventilación alveolar. No se olviden, eso es importante, ¿de acuerdo? Y no se olviden que quienes tienen un volumen corriente muy disminuido son los pacientes fibróticos, pero también tienen un volumen corriente disminuido aquellos que tienen dificultad en sus vías respiratorias, tienen obstrucción, los asmáticos, por ejemplo. Es por eso que los broncodilatadores son sumamente importantes en esos pacientes, en el EPOC, en los asmáticos y también en los pacientes COVID. Pero ¿cómo vas a saber que hay broncoespasmos si no usas un estetoscopio? Eso va a estar interesante, ¿no? Es difícil saberlo, por eso es importante auscultar, examinar a un paciente. No se olviden entonces, para aumentar la ventilación alveolar, lo más importante es aumentar el volumen corriente. Para aumentar el volumen corriente, lo mejor es aumentar la profundidad. Un dato más, si tú por ejemplo tienes un paciente asmático o con EPOC que viene con algo de hipoxemia y digamos lo estás nebulizando, digamos una etapa pre-COVID, ¿no? Ahora ya no se nebuliza, pero digamos lo nebulizas. ¿Qué sucede muchas veces con estos pacientes? Que cuando tú le administras la nebulización, no le dices al paciente que haga inspiraciones profundas. Y el paciente sigue respirando a su ritmo. Y muchas veces, ¿qué pasa? No llega lo que se está nebulizando, no va a llegar pues a los alveolos, no va a llegar a las zonas más bajas, que son obviamente los alveolos, por una razón simple, porque la frecuencia respiratoria está aumentada, pero el volumen de aire que ingresa no es lo suficiente, porque la inspiración no es profunda. Tienes que decirle a ese paciente que inspire profundamente, ¿de acuerdo? Que inspire profundamente, para que aumente su volumen corriente y así aumente su ventilación alveolar. En los pacientes que están en pronovigil, por ejemplo, también es importantísimo que les enseñes a respirar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden tener una frecuencia de 28, por ejemplo, por minuto, ¿sí? Pero sus volúmenes corrientes son bajos. Entonces, si este paciente todavía puede, parte de la fisioterapia respiratoria es enseñarles de manera periódica a hacer inspiraciones profundas. Cuando hagan esas inspiraciones profundas, va a aumentar el volumen corriente y va a aumentar la ventilación alveolar. Pero algo sumamente importante pasa, que muchos de esos alveolos que tenían muy poco volumen dentro, ahora van a aumentar y van a comenzar a expandirse. Y vas a darte cuenta que mejora también el intercambio y mejora la oxigenación y la saturación. Es por eso que es importantísimo
el papel del fisioterapista respiratorio. No solamente para que estén ejercitando los músculos de los brazos, las piernas, no, sino ¿para qué? Para hacer ejercicios de tipo respiratorio, ¿sí? Para que el paciente aumente su volumen corriente y aumente inclusive también de cosas, se haga el mismo PIC, ¿no? ¿Conocen lo que es el PIC? Es la presión expiratoria al final de la expiración. A estos pacientes también se les pide que tomen aire y lo aguanten un poquito, no les piden inmediatamente. Ese pequeño tiempo, ¿qué está haciendo? Está manteniendo una presión positiva en los alvéolos y expandiéndolos. Entonces, mientras más alvéolos expandidos haya, mayor intercambio gaseoso se va a producir. ¿De acuerdo? Tomen también eso en cuenta. Ustedes, si ven estos pacientes, lo van a experimentar, ¿no? En primera persona, van a darse cuenta cómo miden la saturación. Uy, estaba en 88, se fue hasta 96, 97, solamente con esa maniobra, ¿sí? Si el paciente lo aprende, después lo va a hacer solo y obviamente va a ser muy beneficioso, ¿ya? Listo. ¿Qué factores afectan la ventilación pulmonar? Ya vamos a la parte patológica. Primero, la tensión superficial del líquido alveolar, ¿no? Esto es importante. Acuérdense del surfactante, ¿no? El surfactante es una sustancia que mantiene expandido al alveolo. Lo que va a hacer este surfactante es evitar que el alveolo colapse por o producto de las moléculas de agua que lo recubren. El alveolo está recubierto por moléculas de agua, una capa fina, que van a querer unirse y colapsarlo. Entonces, como este surfactante actúa como un detergente, por decirlo así, se coloca entre las moléculas de agua y evita que el alveolo colapse. ¿En quién vas a tener una alteración de esta tensión superficial o del surfactante? Típicamente, por ejemplo, los prematuros, ¿no? Pulmones inmaduros no producen surfactante, esta sustancia es producida por neumocitos tipo 2, ¿no? Son los típicos niñitos prematuros que terminan en insuficiencia respiratoria, neumonía, y ahora en los adultos, ¿en quiénes justamente? En los pacientes que hacen COVID y que hacen distrés, ¿no? Las células alveolares que producen el surfactante mueren y obviamente los alveolos comienzan a colapsar. ¿Qué otro factor afecta a la ventilación pulmonar? La resistencia de la vía aérea. Ya dijimos, ¿no? La obstrucción a nivel de la vía aérea. Puede ser inclusive desde la nariz de un paciente que no está intubado. Es importante. Si tienen a alguien con, por ejemplo, congestión nasal, tienen que tratar de, aunque parezca irrelevante, colocarlo en un tipo de, por ejemplo, un corticoide en gotas para que desinflame las fosas nasales y pueda ingresar el aire. No es lo mismo respirar por la nariz que por la boca, ¿no? Sabemos que la nariz, ¿qué hace con el aire? Lo filtra, porque tiene partículas, para eso está el moco, y también están los vellos nasales, lo calienta, ¿no? Porque si no lo calienta, el aire entra frío e irrita toda la mucosa respiratoria de la naso, oro, laringofaringe, la tráquea, y comienza a inflamarse también producto de esa resequedad, comienza a producir tos, comienza a producir dolor. ¿De acuerdo? Y por supuesto, la humedece, el aire también se humedece cuando pasa por la nariz, porque hay una gran cantidad de vasos y de moco rico en agua que hace que el aire adquiera vapor de agua. Entonces, húmedo, caliente, no irrita así la mucosa respiratoria, ¿sí? En cambio, cuando uno respira por la boca, ¿qué pasa? Te comienza a doler la garganta en poco tiempo, porque está inflamada, reseca. ¿Y qué es lo peor? Que va a inducir la tos, ¿de acuerdo? Y la tos obviamente va a dificultar que tú tengas un paciente que esté respirando adecuadamente con su cánula o su ventilador, cualquier dispositivo oxigenatorio, ¿no? Por supuesto, si alguien tiene broncoespasmo, la resistencia de la vía aérea a nivel bronquial o bronquiolar, tienes que administrar mucosa, broncodilatadores, ¿no? Los asmáticos y los pacientes jóvenes. La distensibilidad pulmonar, la capacidad que tiene el pulmón de distenderse. Un pulmón duro, típicamente fibrótico. Estos pacientes con COVID también hacen, algunos de ellos pueden hacer, no todos, pero una buena cantidad de ellos, prácticamente la mitad, también hacen distrés. Y el distrés tiene que ver con que los alvéolos se llenan de líquido y hay colecciones, consolidaciones, el pulmón se vuelve difícil de expandir, no se distiende, se pone duro, ¿correcto? Entonces los volúmenes corrientes que manejan estos pacientes comienzan a disminuir, son más bajos. Y ahí comienza a compensar con qué? Aumentar su frecuencia respiratoria, tratar de aumentar la profundidad de inspiración
Y ahí viene el agotamiento, ¿no? Los tirajes y la necesidad de un ventilador pulmonar. Muy bien, acá vemos, por ejemplo, justamente eso. Una medida de qué tanto se puede distender, se puede expandir un pulmón es la compliance, ¿correcto? Entonces la compliance tiene que ver con la relación entre la presión intrapleural y el volumen pulmonar. Miren ustedes, si yo inspiro, ¿se acuerdan que al final de la inspiración la presión intrapleural era menos 5? ¿Sí? Yo termino de expirar, menos 5 mi presión intrapleural. Pero si inspiro, ¿sí? Llego a menos 8, o podría llegar hasta menos 10, una inspiración muy profunda. En el eje horizontal está la presión intrapleural, y en el eje vertical el volumen pulmonar, el volumen que ingresa a tus pulmones a medida que tú varías tu presión intrapleural. Entonces, en menos 5 al final de la expiración, menos 8 inspiro normalmente. Miren cómo el volumen de mis pulmones puede más o menos un litro y un poquito más a casi 2 litros. ¿Sí? El volumen corriente es justamente esa variación. Menos 5, menos 8, moví 600 mililitros. ¿Sí? Ese es el volumen corriente. ¿Correcto? Esto, cuando por supuesto la compliance es normal, es decir, es un pulmón que se distiende de forma normal. Un pulmón que no está dañado. El pulmón siempre va a tender a colapsar porque tiene mucho componente elástico, ¿correcto? Pero el diafragma, al contraerse, al expandir el tórax y al expandir los pulmones, vence a este tejido elástico y lo expande y por lo tanto permite que aumente el volumen dentro de ese volumen corriente. A ese tejido elástico que se opone justamente al ingreso del aire, que se distienda el pulmón, se llama elastancia. ¿Correcto? Elastancia. La compliance no es nada más que la relación entre la variación de volumen por variación de presión. ¿Qué significa? Miren ustedes, esta era mi presión, menos 5. Me inspiré, lo pasé a menos 8. Ahí hubo una variación de presión, delta de presión. Varió en menos 3 centímetros de agua. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, yo, con esa variación de presión, aumenté mi volumen dentro de los pulmones en 600 mililitros. ¿Correcto? Y esto es lo normal. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué pasaría si tengo un pulmón duro? Puede que yo, por ejemplo, aumente de menos 5 a menos 8, hago un esfuerzo. Menos 5 a menos 8, pero ya no muevo 600, sino que ahora muevo solamente 300. ¿Por qué? Porque no se distiende en el pulmón. Entonces su compliance disminuye. Es menos distensivo. ¿Correcto? Hice la misma variación de presión. Pasé de menos 5 a menos 8, pero ya no ingresaron 600, ahora ingresaron 300. Entonces, ¿qué pasó con la compliance? Disminuyó. Es lo que llamamos en la práctica es un pulmón duro, un pulmón rígido. Y cuando hablamos del distrés, le llamamos también el famoso bebé del pulmón, o baby lung, ¿no? Le dicen, así lo describían antes el distrés, ¿no? Porque era un pulmón que movía volúmenes muy pequeñitos. Entonces decían, mueve volúmenes de bebé, como si fuera un pulmón de bebé, ¿no? Debería mover 600 mililitros, no, mueve 250. Entonces, es un pulmón pequeño, rígido, poco distensivo, ¿no? Con una compliance disminuida. Muy bien. Y acá vemos, miren ustedes, la comparación de las compliance. Esto es lo normal. Miren la fibrosis, ¿no? En menos 10, por ejemplo, de presión intrapleural, yo muevo un volumen que es prácticamente 2,5 litros tengo los pulmones. Pero el fibrótico, ¿cuánto tiene? No, 1 litro 200 nada más. Es un pulmón muy poco distensivo. Muy poco distensivo. En cambio, en el enfisema, los pacientes fumadores, este pulmón ha perdido el tejido elástico. Se distiende fácilmente, como si fuera una bolsa de plástico, ¿no? No un globo, esos que se distiende, pero es elástico y regresa a su forma original. En una bolsa de plástico se infla rápidamente, pero después el aire no regresa a su forma original, se queda ahí, lleno de aire. Eso es lo que es el enfisema, atrapa el aire. Entonces, cuando yo hago una inspiración, rápidamente se llena de aire el pulmón. Pero ¿cuál es el problema? Que ese aire no sale, se queda ahí atrapado, ¿no? Entonces la compliance de este pulmón es mayor, ¿no? Hay mayor variación de volumen cuando yo cambio la presión, pero el problema va a ser para eliminar ese aire, hay un atrapamiento de aire. Entonces la compliance afecta tanto porque aumenta o porque disminuye. No es bueno que aumente, ¿no? Si es que no va a poder salir ese aire que ingresó en exceso.
ideal es que obviamente esté normal. Las enfermedades del parénquima, del tejido pulmonar, típicas que afectan la compliance, es el enfisema, como dijimos, y la fibrosis. Están en extremos, ¿no? Uno disminuye la compliance, otro aumenta la compliance. Si hay un neumotórax o un derrame pleural, tampoco va a permitir que se expandan los pulmones, entonces la anestesiabilidad también disminuye. Ya no porque el problema está en el parénquima, sino que ahora el problema está en el espacio pleural. Y también la pared torácica, que es esto a veces no se toma en cuenta. Hay personas que tienen cifosis, escoliosis, tienen deformaciones importantes en la caja torácica, ¿no? Esos pacientes también tienen dificultad para expandir sus pulmones por la deformación que tienen. Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Pues son pacientes que más rápidamente se pueden deteriorar. Muy bien, y acá vemos justamente, miren miren esos pulmones largos, oscuros, llenos de aire atrapado. El corazón se ve como si fuera una lágrima, ¿no? ¿Sí? Pues una gotita, corazón en gota, le dicen. Entonces, en estos pacientes, miren ustedes cómo varían los volúmenes. El volumen residual, que es ese volumen de aire que siempre está en los alveolos, aumenta enormemente. ¿Por qué? Porque no ha podido ser exhalado, ¿no? Se queda ahí atrapado, ¿correcto? El volumen de la red respiratoria disminuye porque no puedo eliminar el aire. Entonces, obviamente, estos pacientes van a tener volúmenes de aire, capacidad pulmonar total sumamente elevada. Esta capacidad residual funcional también va a estar elevada, pero ¿cuál es el problema? Que al tener mucho aire atrapado en los alvéolos, va a ser difícil que el aire que ingrese en el volumen corriente pueda llegar y pueda hacer intercambio. Entonces, estos pacientes no solamente van a hacer hipoxemia, sino que también van a hacer hipercapnia, porque el CO2 que sale de la sangre de los alvéolos se queda atrapado acá, en estos volúmenes, ¿no? En los volúmenes de reserva respiratoria y el volumen residual. No llega a ser exhalado. Entonces, típicamente a estos pacientes les llamamos retenedores crónicos de dióxido de carbono, es decir, de CO2. ¿Okay? Y mira el fibrótico, ¿no? Es como el normal, proporcionalmente todo chiquitito. Todos los volúmenes disminuyen, todas las capacidades disminuyen. Mira los pulmones chiquititos, ahí se ve un infiltrado intersticial bilateral, la predominio basal, ¿de acuerdo? Estos pulmones tienen una compliance muy pobre y por eso se llaman restrictivos, porque está restringida la expansión torácica, ¿no? Todos los volúmenes son pequeños. Estos pacientes típicamente tienen hipoxemia predominantemente. Como no hay obstrucción del CO2, porque las vías respiratorias no están obstruidas, usualmente no hay retención de CO2. Solo en los casos muy, muy graves, cuando ya hay un compromiso pulmonar extenso, no solamente vas a tener hipoxemia, sino también hipercapnia. Pero eso ya puede ser la etapa final de estos pacientes. Acuérdense que el CO2 puede difundir 20 veces más rápido que el oxígeno. Entonces, un problema parenquimal difícilmente va a afectar el CO2. ¿Sí? El CO2 se acumula, aumenta en la sangre principalmente, la causa más importante es la obstrucción de las vías aéreas, broncoespasmo principalmente, por EPO, por asma. ¿De acuerdo? Problemas parenquimales tienen que ser sumamente severos o pueden ser, como les dije en el COVID, ¿no? Microtrombosis de los capilares y eso, como es difuso, no permite que el CO2 de la sangre pase a los alveolos y pueda ser eliminado. ¿Ok? Muy bien. La resistencia, lo que dijimos. Las vías aéreas, sobre todo los bronquios, van a producir, si están edematizados o están con broncoespasmo, a un aumento de la resistencia. Y la resistencia corresponde al 80% a las vías aéreas. El pulmón no ofrece tanta resistencia. No se olviden, los pacientes no intubados, la nariz, las fosas nasales, que estén bien permeables, ¿no? Para poder, obviamente, evitar un exceso de resistencia. Muy bien, ahí se ve que las secreciones, la broncoconstricción, tumores que comprimen los alveolos, en fin, todo esto, inclusive el mismo enfisema, porque los alveolos colapsan y los bronquiolos también evitan que el aire ingrese a los alveolos, ¿no? Ahí se ve claramente las diferentes causas. Esto es lo que les decía el surfactante, como vamos el tiempo. Oye, vamos a terminar. El surfactante, acá tenemos la capa de agua, ¿sí? Ahí está el alveolo, y sin surfactante, miren ustedes cómo el alveolo va a tender a colapsar, va a querer colapsar. Pero estos puntitos negros que representan el surfactante, que no son más que fosfolípidos, ¿sí? Se van a colocar, como son partículas de grasa, por decirlo así de manera simple, se colocan entre el agua y evitan que las moléculas de agua se junten y por lo tanto
el alvéolo ya no se va a colapsar. Un recién nacido prematuro no produce adecuadamente surfactantes, sus alvéolos colapsan y puede terminar obviamente como este niñito, intubado, y luego va a tener ventilación mecánica. En los pacientes adultos, como en el estrés, ya sea por diferentes causas, incluido el COVID, destruyen a las células que producen el surfactante y también van a producir colapso alveolar. ¿Ya? Muy bien, esto es un repaso de lo que hemos visto en la parte de la espirometría. No lo vamos a revisar, es la forma de medir volúmenes, por ejemplo, en espirometría. Hablemos rápidamente del intercambio gaseoso que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? El aire ya ingresó gracias a la ventilación acá del alvéolo. El oxígeno va a difundir, ese es el término, difundir por la lente de presión del alvéolo a la sangre. Saben que va a viajar por el lado izquierdo y del corazón a la circulación sistémica, ingresa a las células, lo utiliza la célula, va a producir su ATP, elimina CO2 que la sangre también lo recoge, lo regresa al lado derecho del corazón, lo entrega a los pulmones y se exhala, ¿no? Este es el ciclo que ustedes ya obviamente conocen, ¿no? Por eso la sangre, obviamente arterial, es rica en oxígeno, y tiene una coloración, un rojo más claro que la sangre venosa, que es pobre en oxígeno y en CO2, que tiene una coloración roja más oscura, ¿no? Esto es importante. El aire, la composición del aire atmosférico, sabemos que es 21%, y a esto le llamamos justamente la fracción inspirada de oxígeno. El FiO2 significa justamente eso, que el 21% del aire atmosférico es oxígeno. Por eso el FiO2 al aire ambiente, o al ambiente como se dice, es 0,21. 0,21 es equivalente pues, al 21%. Pero sabemos que el gas más abundante en el aire es el nitrógeno. Ahora, es importante que ustedes sepan el término presión parcial. ¿Qué significa presión parcial? La suma de todos estos gases, oxígeno, nitrógeno, gases nobles, va a producir una presión total del aire. Pero para que yo sepa cuánto de esa presión de la atmósfera, que es 760 milímetros de mercurio, es oxígeno, multiplico simplemente la presión total, 760, por este porcentaje, que es oxígeno, 21%. Con otras palabras, 0,21. Y acá me va a salir 159.6. Para redondear, la presión parcial del oxígeno, parcial, porque total es la suma de todo, es 160 milímetros de mercurio, ¿correcto? Así es como está en la atmósfera. Muy bien, pero va a haber una disminución. Miren ustedes, en la atmósfera es 760. Cuando inspiramos, a nivel traqueal se encuentra el aire atmosférico con la presión del vapor de agua. ¿Se acuerdan que había vapor de agua en las vías respiratorias? Que es 47, ¿ok? Y 47 milímetros de mercurio se le va a restar a 760 y ahora la nueva presión del aire que está dentro de nuestra tráquea es 713. Entonces tengo que hacer un nuevo cálculo. ¿Por qué? Porque ahora la presión total es 713. Por 0,21, que sigue siendo el porcentaje del oxígeno, me sale 150. Entonces era 160, 159.6, pero 160 en la atmósfera. Pero y en la tráquea es 150. Se dan cuenta que va bajando, se llama cascada, ¿no? De oxígeno, porque va cayendo. Y en el alvéolo, ese oxígeno se encuentra con el CO2. Entonces yo ahora le tengo que restar a estos 150, le resto el CO2 del alvéolo. Hay un ajuste ahí que se hace por cociente respiratorio, pero finalmente en el alvéolo la presión de oxígeno es de 100. Ahora, a esta presión de oxígeno en el alvéolo la llamo presión parcial alveolar, por eso dice A mayúscula de oxígeno. ¿Correcto? Muy bien, el oxígeno va a entrar a los capilares, ¿correcto? Va a difundir y va a igualarse. La presión de oxígeno acá va a ser igual 100. Acuérdense cómo viene la presión venosa. Esta es la sangre que regresa de los tejidos a los pulmones. Miren cómo la presión parcial de oxígeno en la vena es de 40, baja, ¿no es cierto? Porque ya han utilizado las células. En cambio el CO2 es alto, 46. El pH es más ácido que la sangre arterial, 7.36, y la saturación de esa sangre es 75. Cuando llegas acá simplemente hay gradiente. 100 es en el alvéolo, pero 40 es acá en la sangre venosa. Entonces, el oxígeno va a pasar de mayor presión a menor presión. Se va a igualar en 100. Y el CO2 es 46, pero en cambio acá es 40. Entonces el CO2 va a salir de la sangre
al alveolo, gradiente de presión. Ahora, esto es importante. Cuando yo tome gases arteriales, me voy a dar cuenta que el oxígeno, de manera curiosa, ya no es 100, como en el alveolo, sino que la presión parcial arterial a minúscula ahora es 95. ¿Qué ha sucedido? Ha pasado lo siguiente. Una parte de la sangre de la circulación bronquial y las venas, unas venas chiquitas que están en el corazón que se llaman teresianas, no han hecho intercambio y se han mezclado con la sangre que regresó de los pulmones. Por eso la sangre en la arteria tiene un oxígeno un poquito menor que la del alveolo, usualmente 5 a 10 milímetros de mercurio, ¿correcto? A eso lo llamamos glucosa y lo vamos a llamar gradiente alveolo arterial de oxígeno. Entonces, para que yo pueda calcular la presión parcial alveolar de oxígeno, simplemente voy a utilizar esta fórmula, ¿no? Que es lo que hemos hecho en este momento. La presión atmosférica menos la presión del vapor de agua por la fracción inspirada de oxígeno menos el CO2. Y así me va a salir 100 en el alveolo. ¿Ok? Importante. No se olviden que el CO2 más bien depende de qué. Depende netamente de la hiperventilación o hipoventilación. Miren ustedes acá. Si, por ejemplo, yo duplico, ¿no? Mi ventilación, por ejemplo, de 15 respiraciones por minuto a 30, el CO2 se va a reducir a la mitad. En cambio, si disminuyo mi respiración, por ejemplo, yo respiraba 20 y ahora 10, mi CO2 se va a duplicar. El CO2 depende netamente de la frecuencia respiratoria, ¿correcto? Yo puedo hiperventilar, y en este caso, por ejemplo, en la hiperventilación, yo disminuyo el CO2 a 20. Entonces, esto va a afectar también la presión de oxígeno, porque era 150 y le restaba yo 40, que era lo normal, había 110. Pero si, por ejemplo, yo hiperventilo, puedo bajar a 20 y ahora mi alveolo va a tener más oxígeno y por lo tanto mi sangre va a aumentar también un poco su presión de oxígeno. Pero si hipoventilo, y esto puede pasar en alguien que, por ejemplo, está sedado o, digamos, está inconsciente, su frecuencia respiratoria ha disminuido, miren, su CO2 puede subir hasta 80 en el alveolo, y como llegaron 150, ¿qué van a hacer? Van a hacer hipoxemia. ¿Por qué? Porque el oxígeno en el alveolo va a disminuir, ¿no? Y por lo tanto en la sangre también. Entonces, el oxígeno en el alveolo determina el oxígeno en el alveolo, la presión del oxígeno en el alveolo va a determinar la presión de oxígeno en la sangre. Y la presión en la sangre va a determinar la cantidad de oxígeno que se une al hemoglobina. Acá vamos a darnos cuenta que para que el aire difunda, el oxígeno difunda, va a depender de varias cosas. ¿Se acuerdan del área de superficie? ¿No? La cantidad de alveolos que tenemos nos permiten 80 metros cuadrados de área de superficie para el intercambio. La membrana que separa al aire de la sangre es la membrana alveolo-capilar, es sumamente delgada, menos de media micra, fácilmente atravesable. Tiene que haber una gradiente de concentración. Ya sabemos que el oxígeno tiene mayor presión en el alveolo que en la sangre, por eso difunde. Y el CO2 en dirección contraria. Y la distancia es cortísima, pues no, porque acá hay media micra, nada más, es una distancia muy corta. Entonces el pulmón está perfectamente evolucionado para producir un adecuado intercambio. Ahí tenemos una imagen electrónica, miren el glóbulo rojo, hasta el alveolo, este es el plasma, por supuesto, y esto es lo que tiene que atravesar el oxígeno para pasar al plasma y luego que el oxígeno se una a la hemoglobina. Ese es el pulmón normal, con un adecuado intercambio. En el enfisema activo el problema es que se ha destruido gran parte de la superficie, hay menos alveolos, ya no son 80 metros cuadrados, serán 40, y por lo tanto el oxígeno en la sangre va a ser menor, usualmente va a ir hipoxemia. En la fibrosis pulmonar, ¿qué ha pasado? La membrana alveolar está gruesa, por lo tanto el oxígeno tiene dificultad para difundir. Entonces, el oxígeno en sangre va a disminuir. El oxígeno en alveolo puede ser normal, pero el oxígeno en sangre va a disminuir. En el edema pulmonar hay agua acá, entre el alveolo y el capilar, ¿no? Agua intersticial. Entonces el oxígeno puede ser normal en el alveolo, pero va a ser mucho menor en la sangre. Entonces ahí vamos a tener obviamente una diferencia entre la oxigenación alveolar y la oxigenación arterial. A eso le llamamos gradiente alveolo-arterial. ¿Sí? Cuando hay una diferencia mayor de 5 a 10 entre la presión del alveolo y la presión de la arteria de oxígeno.
¿De acuerdo? Esto nos va a ayudar para evaluar las causas de hipoxemia. Muy bien, esto simplemente para recordarles la importancia de la hemoglobina y otro factor que no se toma en cuenta. A veces, si bien la saturación de oxígeno depende principalmente de qué, depende de la cantidad de oxígeno que esté en el plasma. Pero la cantidad de oxígeno que esté en el plasma, ¿cuánto es? Es solamente el 2% de todo el oxígeno que es transportado en el organismo, ¿sí? Entonces yo puedo tener aquí una saturación normal, pero si tiene una hemoglobina de 7, que es la mitad, digamos, de lo normal, entonces está transportando prácticamente la mitad de oxígeno, ¿sí? Yo puedo tener alguien saturado en 98%, ¿correcto? Pero si solamente tiene 7 gramos de hemoglobina, está transportando solamente el 50% del oxígeno, porque prácticamente todo el oxígeno, el 98%, está unido a la hemoglobina. Y es por eso que algo que tenemos que evaluar siempre en los pacientes hipoxémicos son los niveles de hemoglobina. Un paciente hipoxémico severo no puede estar con anemia. Tenemos que corregir la anemia rápidamente. Si es necesaria, la transfusión se tiene que hacer. No debe haber dudas al respecto. Idealmente, un paciente hipoxémico severo no puede tener una hemoglobina menor de 8. Es un paciente que si tú lo mantienes así, ¿qué va a suceder? Puede estar saturando bien, pero está llegando poco oxígeno a todos sus órganos, principalmente a dónde? Al cerebro, principalmente al diafragma, principalmente al corazón, de todos los demás órganos y eventualmente va a producir daño en esos órganos. ¿De acuerdo? No se olviden, por favor, de los niveles de hemoglobina. Esto ustedes ya lo conocen, la saturación de la hemoglobina. ¿Qué determina la saturación de la hemoglobina? La presión de oxígeno en la sangre, que a su vez dependía de la presión alveolar de oxígeno. Entonces, si disminuye la presión de oxígeno en la sangre arterial, disminuye también la saturación. ¿Correcto? Va a haber diferentes alteraciones que van a hacer variar la curva de disociación de la hemoglobina. Por ejemplo, la acidosis, la retención de CO2, la fiebre, van a hacer que esta curva se vaya hacia la derecha. ¿Qué quiere decir? Que va a haber, por ejemplo, en 80 de oxígeno, miren ustedes cómo la saturación va a ser más baja que de lo normal, ¿no? ¿Sí? Y en cambio, todo lo contrario, la disminución, la alcalosis, la hipotermia, en general va a producir una desviación hacia la izquierda, lo contrario. Ambas curvas son curvas de adaptación, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente séptico, febril y acidótico, a mí me conviene que se vaya a la derecha la curva, claro, porque si bien disminuye la saturación, este paciente está entregando más fácilmente las moléculas de oxígeno a los tejidos. Es una adaptación fisiológica. Por supuesto, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que darle oxigenoterapia a ese paciente que presente cualquiera de estas alteraciones, ¿no? Porque sé que la saturación va a disminuir si alguien tiene acidosis, retención de CO2 o fiebre. ¿De acuerdo? No se olviden, ¿no? Eso es importante. Ok, las relaciones creo que ya estamos en la hora. Sí, nos ha tomado un poco más de tiempo la parte fisiológica. Bueno, hemos terminado esta parte. Yo me disculpo si me he extendido, pero me parece importantísimo. Va a darse cuenta mañana que vayamos de frente ya a la parte aplicativa, que este conocimiento les va a ser sumamente importante para resolver los casos que vamos a tener mañana. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Mañana nos toca netamente ya los dispositivos de oxigenoterapia y también los casos de análisis de gases arteriales, ¿no? Que vamos a evaluar con casos reales, por supuesto, no son casos creados. Y muy relacionados con la realidad actual, ¿no? Que es la que estamos viviendo, muchos pacientes con COVID y también lo que están realizando, ¿no? Porque están realizando a la clínica, al hospital, y todos esos pacientes que antes se habían quedado en su casa con miedo y que hoy están regresando a las zonas no COVID, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Si no es así, si no hay ninguna pregunta, les agradezco mucho su atención y nos vemos mañana entonces a las 7:30. Muchas gracias. Cuídense mucho.